Bienvenido a Radio Pax. En este episodio número 155 de nuestra segunda temporada, contamos con Edgar Pacheco y Misraim Piñón, que explorarán las relaciones entre las drogas, experiencias espirituales y la percepción de lo trascendente, pero desde una mirada crítica y respetuosa. Edgar Pacheco reflexiona sobre cómo ciertas sustancias, mitos o símbolos vinculados a experiencias alteradas de conciencia se mezclan con conceptos espirituales o religiosos, y cómo esto impacta la fe y la interpretación de lo sagrado. Bienvenido una vez más a Radio Pax. Hoy venimos con más factos porque vamos a subir al tren ya no solamente el DMT ni el sapo ni la ayahuasca, le vamos a meter ahí un par de cositas más y vamos a hablar de rituales. Vamos a hablar de rituales y cómo los rituales fíjate que ayer estuve leyendo bastante rituales, estuve metiéndome en la ritualística y cómo se asemeja mucho, ¿no? De pronto a ciertos movimientos carismáticos. Ahí te la dejo. Uy, mi madre, no empieces a pudrirlo tan temprano, Mirra, ¿no? Ten misericordia de todos aquellos que militamos en el pentecostalismo, la verdad es que... Y luego vienes agarrándote la nariz, papá. Uf, la gente que está viendo dice, este man, ¿qué rayos? No, la realidad es que es así. La vez pasada estuvimos hablando un poquito de eso y hoy vamos a retomar el tema porque hay mucho que decir. De hecho, tengo unas experiencias que contar. No me metí nada. No me he metido nada, gente, pero tengo algunas experiencias que contarles porque en mis viajes, ¿no? En mis viajes por el mundo he conocido personas que han participado de estos elementos y yo quiero traerles el testimonio de un amigo muy cercano a mí, ¿no? Mi compadre del alma, una persona sumamente seria, casado, responsable, sumamente trabajador, y de la nada me dice que se aventó un viaje a ayahuasca y me estuvo contando el testimonio de lo que vivió y me quedé flipando. Yo nunca pensé, o sea, esto como que tú lo ves una persona más canchera, bellaca, ¿no? Pero no una persona seria. Y yo quiero hablar hoy por lo menos del fracaso que ha tenido la religión respecto a esto, que ha hecho que aumente justamente el uso de enteógenos, sobre todo entre las personas de 25 y 45 años, que están buscando justamente una reconexión con lo trascendente. Pero también vamos a hablar un poquito del pentecostalismo y vamos a hablar un poquito también de esos estados alterados de conciencia y otras muchas cosas muy importantes. Quiero decirles que vamos a hablar de los estados alterados de conciencia, ¿sí? No es una patología, no es una enfermedad ni mucho menos, es una condición en la que la organización normal del cerebro o la experiencia consciente se modifica, así tal cual, nada más. Y se puede modificar ya sea por ejercicios de respiración, se puede modificar por mortificar el cuerpo, se puede modificar por, obviamente, introducirte bichos como lamer sapos y esas cosas, y se puede modificar por, obviamente, estados religiosos, espirituales, ¿no? Y se afecta, obviamente, la percepción, se afecta la atención, se afecta la memoria, pero hay una parte que se afecta en los estados alterados de conciencia, que yo creo muchos pentecostales los han vivido, que es la alteración del sentido del yo. Como que se diluye el ego, el quién yo soy, la relación con el tiempo, con el individuo, con Dios, con las personas, y la forma en que se interpreta, por supuesto, la realidad. Y todas esas cosas, mucha gente las ha experimentado sin necesidad de consumir enteógenos. Sobre todo, muchos aquellos que forman parte de estas religiones, ¿no? Animistas, africanas, pero también muchos pentecostales te pueden dar testimonio de todo esto. ¿Has escuchado alguno de ellos? Uy, sí, papá. De hecho, justamente ayer hablábamos de esto en el live y he venido hablando de eso en mi canal. He venido sacando una serie de 3 videos hablando de demoniados, posesiones, y justamente hablamos de eso. El movimiento carismático empuja mucho el tema de la experiencia con lo sobrenatural, ¿no? Has escuchado, busca la llenura del Espíritu Santo, la experiencia, Señor, danos y está todo como bien energético, como bien extasiado. Entonces, obviamente, llega un momento justamente en el estado de conciencia, que es una alteración, y esto está brutal, es una alteración neuroquímica en el proceso que se experimenta de la fe, de la experiencia, lo sobrenatural, que se empiezan a destapar ciertos tanto adormecimientos, pero también ciertas alteraciones, por ejemplo, del sentido límbico, entre otras cosas, ¿no? Entonces, un pentecostal que busca mucho esta experiencia, normalmente habrá tenido al menos una experiencia con un espectro espiritual. Yo he tenido esas experiencias, efectivamente. Y a ver, cuando yo estuve dando la clase de mística y espiritualidad en el seminario Athos, me puse a investigar si había corrientes místicas dentro del pentecostalismo y me llevé la sorpresa grandísima de este autor, que se llama Daniel Castelo,
que escribe Pentecostalismo y le denomina así a su libro una tradición cristiana mística. Porque, a ver, la mayoría de las personas tienen o están asociados a que los místicos son los monjes, y la época del monacato pues fue la época medieval católica. Personas que se encerraban en una celda, personas que mortificaban el cuerpo, mortificaban la carne, entraban en prolongados ayunos, tenían visiones. Y uno dice, bueno, eso es de los monjes. Pero resulta que este personaje, Daniel Castelo, que es un PhD, lo asocia también al pentecostalismo como la raíz mística del protestantismo. O sea, del lado protestante, quienes serían los místicos serían justamente los pentecostales. ¿Por qué? Bueno, porque cumplen ciertos patrones que también tienen los monjes. Por ejemplo, los pentecostales suelen entrar en ayunos prolongados. Bueno, a mí, por ejemplo, en la iglesia donde yo me congregaba, 40 días de ayuno, papá, para recibir el Espíritu Santo. Ya estás 40 días. Ya huele a podrido esto, tío, porque tú vas a tener unos factos con eso. No, Gigi Ávila, 41 días de ayuno. Entonces, ahí tienes un patrón. Obviamente entran en estados alterados de conciencia porque ayunan demasiado. Y luego hay un patrón un tanto anacoreta en el que mortifican la carne. O sea, es muy propio de los pentecostales en aras de buscar justamente ese avivamiento, esa búsqueda de la espiritualidad, mortificar la carne, dejar cosas, dejar de hacer cosas, dejar de sentir cosas, privarse de ciertos placeres. Lo sumas con el ayuno y luego le sumas el otro patrón, que es justamente esa búsqueda, ¿no?, de la espiritualidad a través de éxtasis, balbuceos, giros, bailar al son de tambores. Entonces sí se asocia mucho a la mística, tal como se encuentra en ciertos grupos animistas, pero también en el monacato, ¿no? Con estos monjes que se encerraban. Yo me aventé un ayuno de 7 días, me acuerdo, cuando andaba bien prendido con toda esta vaina. 7 días con pura agua. Uf, papá, es que 7 días yo andaba flipando en color. Imagínate a la gente que ayunó 40 días, ¿no? 40 días. Cállate. Fíjate que justamente lo que estás diciendo, ¿no? Por ejemplo, me llama bastante la atención que cuando Pablo ordena el tema de las lenguas en la iglesia, en Corinto, esto viene de un trasfondo místico totalmente, porque los corintios no eran simplemente místicos, eran hipermísticos. Hostia, estos vatos, los de Corinto, ¿no? Buscaban el éxtasis, la lengua, las visiones, el conocimiento especial sobre ciertas cosas. Entonces llega Pablo y les dice, hey, es que la realidad es que la espiritualidad es más madura, más centrada, y es donde empieza a decir, voy a orar con el entendimiento, prefiero hablar 5 palabras, lenguas que nadie entienda. Lo curioso de lo que estás diciendo, y ahorita voy a tocar eso, la mayoría de rituales en la ayahuasca, en África, en la salvia, en el peyote mismo, la mayoría de rituales tienen una preparación corporal, porque esto prepara el cerebro para ciertas cosas. O sea, como que le da una antesala al cerebro. Y un factito, vamos a llegar a eso, pero un factito. Estos ayunos preparan el cerebro, lo desnutren en un sentido biológico, lo desnutren, pero el cerebro tiene que empezar a crear actividad. Y esa actividad que empieza a crear ya es propia del cerebro, de lo imaginativo, de la experiencia, y esto se asocia a lo místico, ¿no? Está asociado por antonomasia a todo este uso de enteógenos con la religión. De hecho, ahorita todos los que andan metidos con este asunto de probar drogas lo hacen a través de los llamados chamanes. Sí. Y le llaman a la droga, le llaman medicina, le llaman la medicina, al sapito le llaman medicina, la ayahuasca medicina, y estos chamanes son los que te llevan, ¿no?, como una mediación de clase sacerdotal a ese viaje místico en el que vas a emprender a través del enteógeno. Quiero decir algo aquí, yo no estoy diciendo que las experiencias o los estados alterados de conciencia son buenos o son malos, eso quedará totalmente a discreción de la persona que lo vive porque es muy subjetivo. Lo que estoy diciendo es que se puede llegar a ellos por muchos medios y la gente no debería sorprenderse de que Chuy de los Palotes, que no es protestante, tuvo un estado alterado de conciencia respirando, porque sí se puede, literalmente se puede. Hay muchas cosas que decir al respecto. Por ejemplo, yo he vivido estados alterados de conciencia, sin duda. Y puedo decir efectivamente que forman parte de la religión. De hecho, cuando tú estudias antropológicamente las religiones, todas las religiones comparten justamente esta matriz de esta búsqueda de estados alterados de conciencia, que es lo que Rudolf Otto llamó lo luminoso, ¿no? Lo luminoso en todas las religiones. Todas las religiones comparten también las mismas experiencias en el sentido de que si te llega a tocar eso luminoso, pues te caes al suelo, balbuceas, lloras, porque estás experimentando algo con lo que no estás acostumbrado. Y nosotros no estamos acostumbrados a ese tipo de cosas, efectivamente. Ahora, lo que estás diciendo también, para ponerlo como base, porque nos van a tupir como la vez pasada, no estamos diciendo que esta experiencia tiene una connotación necesariamente imaginativa, negativa o propia del sujeto, o sea, no es una fabricación propia, pero sí estamos diciendo que es muy alto el porcentaje del proceso neuroquímico que pasa en torno a estas experiencias. Ayer me preguntaba alguien, ¿por qué los endemoniados, estas experiencias normalmente pasan en movimientos más carismáticos y en un estrato como más bajo
no sé si te fijas, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la Santa Muerte, siempre es un estrato muy bajo el que anda ahí besando a la huesuda, ¿no? Entonces, no estamos diciendo que esto es propio de mal, porque entonces pues vamos a encontrar ciertos problemas en la Biblia, ¿no? Pablo mismo dice que tuvo una experiencia, Jesús mismo estaba ayunando en el desierto. No estamos diciendo que la experiencia es mala, estamos diciendo que existen ciertos catalizadores o existen ciertas maneras de potencializar eso que va a llevar al ser humano a experimentar esto. Como la gente que ve al diablo en todos lados, ¿no? Claro. A ver, y aquí no estamos todavía iniciando el tema, estamos simplemente abriendo bocado. Porque yo no sé si tú te has percatado de en las culturas religiosas el poder que tiene el chamán sobre la sociedad. O sea, el chamán es como una especie de hombre apartado de la sociedad que tiene el poder de comunicarse con lo divino, con lo trascendente y bajarlo justamente al pueblo, ¿no? El famoso oráculo de Delfos. Entonces, ¿por qué el chamán tiene tanto poder? Pues tiene tanto poder porque efectivamente él tiene un conocimiento, tiene un contacto con ciertas, no sé, realidades trascendentes que la mayoría de la gente no tiene. Pero es que eso no ha cambiado. Si tú ves, por ejemplo, hoy a Juan Carlos Harrigan, ¿no? Que es un chamán de medio pelo, la gente lo ve con cierto aprecio y con cierto deslumbre porque ese man te va a decir cosas como yo salí del cuerpo y entonces cuando salí del... Y entonces la gente dice, rayo, ese man salió del cuerpo y es una suerte de chamán. O sea, ejerce sobre las personas una suerte de admiración efectivamente porque se presenta como un mediador entre lo trascendente y la plebe de abajo que no tiene acceso a eso. Él tiene acceso a eso. Y el chamán siempre tiene ese poder. Y en el pentecostalismo han surgido muchos chamanes, así tal cual, que son una parvada de mentirosos, pero saben efectivamente que este tipo de cosas crean una expectación en la gente que es muy llamativa. Y por eso queremos derribar todo eso para que ustedes lo sepan, ¿no? Normalmente estas experiencias disocian la mente del cuerpo y bloquean la percepción sensorial. Y como decías ahorita, ¿no? El tema del yo, de la realidad, de lo que estoy viendo. Ahora, desde la perspectiva cristiana, esos estados pueden ser puentes a lo divino, correcto, como dije recién, pero también trampas a lo demoníaco. Por ejemplo, hay muchas culturas indígenas, ¿no? Acá donde estamos tú y yo, en Chihuahua, en la sierra, existe mucha cultura indígena que todo esto es un tema sagrado, ¿no? El tema ancestral, el tema del ritual, el tema del peyote. Entonces, estuvimos hablando antes de los enteógenos, ¿no? Que la palabra enteógeno, para los que no vieron el live pasado, es muy interesante porque significa necesariamente provocar o generar lo divino dentro de uno mismo. O sea, dijimos que era como la llave a lo espiritual provocada por uno mismo. Y este DMT o la dimietiltriptamina, el ser humano la produce solo. Entonces, lo que queremos llegar ahora es cómo el cerebro interpreta lo espiritual. A ver, en torno a este proceso. Vamos a pensar que existen otras realidades con las que no estamos acostumbrados. Bueno, que no es que no estemos acostumbrados, es que no interactuamos, pero vamos a suponer que existen otras realidades con las que no interactuamos, ¿no? Y de repente, de la nada, como dice Carl Sagan, nosotros somos arrebatados a una de esas realidades y nos ponemos en centro y decimos, ¿pero qué rayos es esto? Nosotros estamos acostumbrados a lidiar con una realidad de 3 dimensiones, 4 dimensiones, y de repente nos hacen flipar, nos sacan del cuerpo y nos llevan a una realidad de 17 dimensiones, ¿no? Estoy especulando, pero obviamente la reacción normal de nosotros es, ¿qué rayos pasó aquí? Y aquí voy a entrar un poquito ahora sí al tema, ahora que platiqué con mi amigo. Vuelvo y repito, y tengo que decir esto porque la gente piensa que esto es una cuestión de hippies, de junkies, de drogos. No es así. La gente está acudiendo mucho más a los enteógenos porque la religión ha fracasado, ha fallado en muchos sentidos y ahorita se los voy a probar. Platiqué yo con este amigo mío y de repente la nana me dice, ¿sabes qué? Te tengo que contar algo que hice. Me dice, ¿qué hiciste? Me aventé un viaje de ayahuasca. ¿Qué rayos? Sí, hijo, viajé. Ah, bueno, mira cómo empieza todo. Empieza con el asunto del mindfulness, como para canalizar el estrés. La propia empresa donde trabaja lo canaliza a una área de mindfulness donde pueden canalizar el estrés, la tensión, porque aquí las normas de México prohíben que la gente trabaje con estrés, ya está bien estipulado. Y la empresa, pues que es un banco muy famoso, los canaliza para allá y ahí inicia el viaje, ¿no? Empieza con el mindfulness, la respiración, el yoga, el canalizar, integrar justamente todos estos picos de estrés que se llega a tener en el trabajo, y de ahí surge un personaje. Y este personaje le dice, oye, ¿sabías que hay otra manera todavía mejor para flipar en 1000 colores y lidiar con el estrés? Y le dice, pues no, te digo, mi amigo súper serio, una persona casada, recatada, con hijos, una persona íntegra en todas las de la ley. ¿Y cuál es? Mira, hay un lugar donde vamos nosotros, ¿no? Los que estamos aquí, cada 3, 4 meses vamos y nos aventamos un viaje de ayahuasca, la medicina. Ah, órale, ¿no? Y por curioso va y se mete un viaje de ayahuasca.
Eso, yo creo que eso está de mano, pues una bebida que te bebes ahí, una bebida de Sudamérica. El asunto es lo que me cuenta después. Y le digo, bueno, ¿y qué rayos pasó? No, dice, de verdad, dice, es que esto es impresionante. ¿Qué pasó? Bueno, lo primero que pasa, dice, es que el ego, ese ego, ¿no sabes que tienes ego? O sea, tú no sabes que tienes un ego destructor hasta que lo pierdes. Cuando lo pierdes, dice, sabes que efectivamente tienes esa basura ahí. Estoy en el viaje y empiezo a sentir cómo el ego se empieza a presentar como algo externo a mí. O sea, como que este eres tú, ¿no? Esta basura putrefacta eres tú. y empiezo a sentir como el dolor, como la angustia, como el cansancio de saber cómo ha estado viviendo y quién es él. Y uno dice, rayos, eso suena muy religioso, papá. Oye, como catártico, como una Como catártico, como liberador, como si se crearan nuevas sinapsis, como si se borraran las sinapsis antiguas que estaban ahí, los recuerdos dañados, como si se diluyera todo, ¿no? Catártico, exactamente la palabra catártico. Y yo lo escucho y digo, rayos, pero eso es muy religioso. O sea, es casi como la descripción de una persona que dice, nacido de nuevo. Una descripción de alguien que dice, encontré a Cristo en el pentecostalismo. Es muy religioso, pero ahí no acaba la cosa. Sino que el tipo efectivamente se ve salir del cuerpo, lo cual obviamente es muy difícil de explicar. Se ve salir del cuerpo y empieza a tener nociones de ciertas personas específicas. O sea, ciertas personas específicas que había en su vida que lo habían dañado. Personas que él no... A ver, ya... yo había hablado de esto hace poco, ¿no? Porque hay un libro muy bueno que se llama El cuerpo guarda las marcas de los traumas que nunca integramos y nos acostumbramos a vivir con ellos y decimos, no, es normal, ¿no? Pero ahí está, nunca se va. Solamente se acumulan capas y capas y capas y capas sobre ese trauma que está ahí, pero ese trauma sale con un tic, ese trauma sale con un vicio, porque nunca lo integraste. Y entonces resulta que dice eso. Dice, había una persona que me hubo dañado en el pasado. Y lo vi, o sea, vi cómo eso me estaba destruyendo por dentro, pero según yo era algo que sucedió hace 20 años. Y uno dice, rayos. Parece ser que la teoría de Sigmund Freud, que yo no soy muy adado a las teorías de Sigmund Freud porque son basura del subconsciente, porque en la teoría cognitivo-conductual no ves esa vaina del subconsciente, pues parece ser que tiene cierto sentido. Esas cosas que se quedan integradas como una suerte de iceberg, ¿no? Y entonces yo le pregunté, ¿y qué piensas de esto? Dice, esto es religión. Esto es religión. Entonces, ¿cuál es la diferencia, Mirra, entre vivir eso a través de un enteógeno y vivirlo allá con el pastor Chuy, en la iglesia Chuy de los Palotes, pentecostal, ¿no? Que están hirviendo en fuego, que la gente va llena de traumas, va llena de cansancio, va llena de todo este agobio para frenarle la vida, y de repente el pastor le zampa la mano en la cabeza y... ¿Qué piensas de todo eso? Justo me parece interesante, te digo, empecé a ver algunas cositas de rituales. Y te digo, hace mucho eco en mucha de la liturgia protestante, pero más en movimientos carismáticos. Pero antes que eso que dices del yo-yo, que pasa ¿cómo lo dijiste? ¿Que se adormece el yo? ¿Dijiste? ¿Cómo dijiste? Se diluye. Se diluye. Fíjate, neurológicamente el cerebro se desconecta. Y justamente lo que estás diciendo, ¿no? Entra como en un piloto automático donde ya no estás pensando necesariamente en ti. O sea, esto es un proceso neuroquímico muy brutal, porque el cerebro está haciendo conexiones neuronales, está haciendo ramificaciones, incluso entra una neuroplasticidad dentro de este estado de conciencia alterada. Pero se apaga o se vuelve muy débil, pero al mismo tiempo las partes, por ejemplo, que procesan colores, las partes emocionales, digo, límbicas, se conectan entre sí de forma que normalmente no lo hacen. Y esto es como abrir esas puertas que estuvieron cerradas, que, como dices, sabes que están ahí, pero que tú no las abres. Por eso, por ejemplo, esto que dices, ¿no? Me parece interesante lo que dices de que de pronto empezó a ver como ciertas personas, ¿no? A las que él tenía que perdonar o que le hicieron daño. El cerebro guarda esa información en carpetas que no necesitamos, pero está ahí. Pero cuando el cerebro apaga el yo y se diluye y empiezan las cuestiones, las conexiones neuronales entre, por ejemplo, lo límbico, como no están hechas para que empiecen a entrelazarse entre sí, por eso es que se dispara esto y empiezas a recordar lo que voluntariamente no quieres recordar. No sé si tiene sentido lo que digo. Claro, por ejemplo, en los encuentros pasaba que había una suerte de regresiones. ¿Te acuerdas? ¿Nunca estuviste en un encuentro, en un reencuentro? Estuve en reencuentros católicos donde utilizaban mucho justamente la sugestión para llevarte a esos estados alterados de conciencia. Sí, los Llegaba un momento
O sea, llegaba un momento, y voy a llegar a esto del ritual, porque el ritual creo para mí es el tema, la base de todo. O sea, llegó un momento en el encuentro, después de estar 2 días ahí, buscando lo espiritual, el éxtasis, la experiencia, lo místico, llegaba un momento donde, ok, ahora recuerda qué es lo que te daña, recuerda cuál es el pecado, escribías un pecado y tú ibas y lo clavabas en una cruz de madera. Sí, mucha sugestión. Entonces, el cerebro, digo, empieza a adormecer la parte córtex o la parte racional, y las conexiones neuronales entre colores, emociones, sentido límbico o simplemente el cerebro queriendo funcionar porque lo tienes adormecido, empieza a hacer conexiones que no son naturales y empieza a evocar todo esto. Dale a eso que tenías ahí, ¿está suave? Sí, te iba a mostrar que el uso desde el 2010, que por cierto en psiquiatría ya se empieza a utilizar mucho el asunto de la microdosis, la microdosis de hongos para tratar de tener una potencia cognitiva y también para, crear nuevas sinapsis. Pero desde el 2010 se observa un incremento sostenido en el uso de psilocibina, que es el honguito, la ayahuasca y el LSD. El LSD está desde la época de los 60, creo, ¿no? Lo revolucionario no es el consumo, sino las intenciones que muestra la gente ahora con el uso de este tipo de enteógenos, ¿no? Porque ahora están buscando significados, sanación espiritual, experiencias místicas, alejándose del uso puramente recreativo, ir a meterte, por ejemplo, a una discoteca, meterte LSD y flipar con la música, que también sería una experiencia religiosa de fondo, ¿no? Pero lo que está haciendo la gente ahora, y aquí donde voy a hablar del fracaso de la religión, es efectivamente que la gente se está dando cuenta que la religión ha fracasado en muchos sentidos, ¿no? Los millennials, sobre todo, y la generación X, están liderando el fenómeno, cometiéndose este tipo de cosas a causa de las crisis de sentido y el agotamiento laboral. Te lo dije, este amigo mío lo mandan allá al mindfulness justamente por la crisis de la tensión que genera el estrés en las grandes urbes. Y de 25 a 45 años la motivación espiritual es alta dentro de los que consumen este tipo de cosas. En los 50 años hacia adelante los que consumen este tipo de cosas es terapéutica, pero 25 años hacia atrás los brócolis es recreativo, ¿no? Por curiosos. Y acá quiero mostrarte algo, mira. Esta parte me parece brutal, ¿no? Porque esto demuestra que este tipo de enteógenos están ocupando un vacío que ha dejado la religión, ¿no? La religión institucional. ¿Cuáles son esas 5 cosas en las que está fallando la religión? Número 1, yo he hablado mucho de esto aquí, el moralismo. O sea, una reducción de la vida espiritual y de la fe trazado hacia reglas de conducta. El cristianismo no consiste en amar, en vivir, en sentir. No, el cristianismo consiste en no bailar, no escuchar música mundana y no ir a fiestas. Ay, él es cristiano porque él no toma. Entonces, el cristianismo se reduce a una cuestión de reglas morales y de conducta y dejas totalmente vacía esa parte. Del cristianismo consiste en vivir, papá, vivir, experimentar la altura, la anchura, la profundidad del amor de Dios, conocerlo, tener una relación con Él, porque si una persona está viva, tiene su espíritu. No, yo soy cristiano porque yo no escucho a la banda El Recodo, papá, y jódete. Justo en lo que estás diciendo, es brutal, justamente lo que te estoy diciendo de Pablo en Corintio. O sea, estos tíos estaban acostumbrados a revolcarse, ¿no? Allá en el Areópago, estaban acostumbrados a, bueno, que el Areópago es en Galacia, pero estos están acostumbrados a la experiencia hipermística. Entonces llega Pablo y le dice, la espiritualidad es orar con el entendimiento. La espiritualidad es esto. De hecho, la Santa Cena, Pablo llega y les dice, el ágape es comer unos con otros, que se esperen. Entonces esto me parece brutal justo en lo que estás diciendo, porque Pablo llega y dice, hay que orar, la mística en la cristiana o la experiencia espiritual es profunda, es sobria, es cristocéntrica, es encarnada, que es lo más importante del cristianismo, papá. O sea, tú no tienes que andar metiéndote honguitos para andar viendo a Dios y quererle tocar las barbas, que de hecho es aquí la frase de muchos cristianos, ¿no? Es que ya no siento a Dios en la iglesia. Claro. Papi, mira, justamente lo que estás diciendo, desde una perspectiva neuroteológica, que esto es brutal. Que ya existe la neuroteología, efectivamente. La neuroteología ya existe, correcto. Mucha gente dice que ve a Dios, que habla con sus ancestros, que entiende misterios del reino, que entiende misterios del universo. Pero ¿qué está pasando? Lo explica. El cerebro interpreta esa hiperconexión y la pérdida del ego, lo que estás diciendo, con una experiencia sagrada y une todo. Por ejemplo, esto los huicholes lo llaman ver con el corazón o encontrar el peyote como maestro. El cerebro... Pero todas las religiones. Exacto. El cerebro entra en un estado donde lo ordinario se vuelve divino. Por eso es como que todos estos tíos hippies, ¿no? Que andan ahí descalzos y que huelen como a 4 días que no se bañan, que andan ahí con los pelos de las axilas, las mujercitas. Todos estos hippies que llegan en la combi y luego empiezan a abrazar un árbol, que ahí viene el panteísmo, ¿no? Abrazan un árbol porque dices que aquí está lo espiritual y empiezan como a flotar y es que tú no sabes, brother, y wannabe.
Empiezan a ver lo divino en lo ordinario. Pero fíjate, a ver, no puede ser posible que efectivamente sean personas que tienen experiencias con enteógenos los que determinan el rumbo al propio cristiano y decirle, mira, esto es espiritual, porque el cristiano está totalmente disasociado de lo que es la espiritualidad, porque le tiene miedo a todo este tipo de cosas, porque vive basado básicamente en el asunto de no tomes, no toques, no palpes, no gustes, y nunca ha pasado justamente por una experiencia catártica de liberación, una experiencia en la que pueda experimentar, valga la redundancia, efectivamente lo que es esa trascendencia, ¿no? Y esto tiene mucho sentido. A ver, Sigmund Freud, por ejemplo, hablaba del sentimiento oceánico, ¿no? Esa disolución del ego. Y nunca recuerdo el nombre de este francés, él hablaba mucho, por ejemplo, de que las religiones que no logran tener ese sentimiento oceánico en las personas no deberían de llamarse religiones, porque las religiones deberían de ser ese elemento catártico para las personas, ¿no? Pero te quería mostrar esto aquí, mira. A ver, aquí está. Nota que otra de las cosas, y acá están las fuentes, ahorita las voy a poner. Otra de las cosas que hace que la religión fracase, sobre todo en Occidente, porque esto no tiene un problema, por ejemplo, en Oriente, pero en Occidente es un problema por el secularismo rampante, por el ateísmo, por este materialismo no rampante, positivismo, y esa es la cuestión del simbolismo vacío, o sea, la pérdida de potencia en los ritos. Los ritos dejan de tener ese significado, ya no transmite nada, y entonces la gente va y busca en otros métodos y otros medios ese contacto con lo trascendente y con lo divino, a causa justamente de que la religión ha perdido ese elemento ritual. Y esta es una de las cosas por las cuales algunos protestantes terminan chupándole las patas al Papa, porque van a una catedral y huelen el incienso y oyen una campana y se postran como perro de Pavlov y dicen, aquí hay algo que allá no hay. Sí, aquí se siente la presencia de Dios. Aquí hay algo que allá no hay, papá. Aquí tengo incienso, aquí tengo catedral, tengo este nahualudo vestido como sacerdote de Osiris. Entonces, ¿qué pasa? A los ojos, a los sentidos y a la interpretación que hace la realidad, dices, papá, allá con Chuy de los Palotes no tenía esto. Efectivamente, porque también hay que ser críticos en este asunto. O sea, el protestantismo, sobre todo el evangelicalismo, perdió lo luminoso aplicado al campo de la estética y a muchos no les importa. Y no se entienden que la persona toda es una unidad neuropsicosocial, o sea, que no solamente es ir al templo, sino que tiene que haber una forma en que nosotros podamos vivir esa vida espiritual, y la iglesia en su conjunto como institución debería dirigir y canalizar esos sentimientos religiosos. Pues sí, es verdad, en Occidente eso se está perdiendo terriblemente, terriblemente. Correcto, de hecho, parte de lo que pasa en muchos moveres, ¿no? De iglesia, de domingos, es que se limita el crecimiento o la experiencia dominical de liturgia, de congregación, de comunidad, se limita a la experiencia, a esa exacerbación del sentir. Me explico, que es justamente lo que estoy diciendo. Entonces, llega una iglesia, por ejemplo, llegas a una iglesia bautista, ¿no? Donde están con el piano, llegas con un bautriste que está con el piano, y aleluya. Entonces, llega un pentecostal, papá, aquí no está Dios, estos están muertos. Los bautristes están fríos, abrieron la puerta y se desató el invierno. Es verdad. Y está la clásica lucha entre ellos, ¿no? Está la clásica lucha entre pentes y bautristes, muertodistas, dicen. Ahí está la clásica lucha. Estos no tienen el fire, ¿no? Pero irónicamente para el pentecostal, por lo menos el 80% de los pentecostales que yo conozco, para ellos ser pentecostal es no hacer cosas. Vuelvo y repito, ¿no? Bueno fuera, Misraim, que la vida del pentecostal fuera esos pentecostales de antaño. Esos son reducidísimos, esos ya no existen. Los pentecostales de ahora han mutado a neopentecostales que tienen mega conciertos en sus iglesias, y en otro sentido, en el peor de los sentidos, son gente que no hace cosas. O sea, ¿cómo sabes que él es cristiano? Porque no toma. Es el clásico furibundo en la fiesta, que todos lo ven raro porque él es cristiano y no toma. Entonces eso es como un clavo suelto antisocial en la misma masa, ¿no? Bueno fuera que entraras a esas iglesias de antes pentecostales y sentías que se te salían los demonios, papá, porque estaba el fire de Holy Ghost. No, y es un concierto, es un show. Entonces también mucha gente comete el error de pensar que eso es místico, eso es espiritual. ¿Qué pasó, Mirra? ¿Te me fuiste en el viaje de ayahuasca? La ruina. Se pudrió el Mirra, mi gente. Mucha gente piensa que eso es místico, que eso es espiritual. No, gente, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, ¿no? Y este es otro, tristemente, de los errores del fallo institucional, que es la sospecha a lo místico. Y esto se ha generado también por los excesos del neopentecostalismo, ¿no? De los chamanes del neopentecostalismo. La burocracia. Esto lo tenemos muchísimo los metodistas. La burocracia es un cáncer en nuestra institución. Las estructuras son demasiado rígidas, de hecho por eso se llaman metodistas, y están desconectadas muchas veces de la realidad y de la necesidad de las personas, ¿no? Y por último, la autoridad. Hay una pérdida de la credibilidad en la espiritualidad real. Esta parte la voy a señalar porque me parece la más importante. Hay una pérdida de la credibilidad en la autoridad espiritual. ¿Por qué? A ver, ¿por qué hay una pérdida de la credibilidad? Si realmente fuera cierto
lo que dice ese idiota de Cash Luna, de que él tiene el poder de poner una raya en el piso y que la gente tiemble, ¿no? Como gusano ahí maltrecho, uno diría, este hombre tiene un poder. Y creas evidentemente una credibilidad sobre él. Pero resulta que con el tiempo te das cuenta que es un chanta, que es un mentiroso, un chamán de medio pelo, un show business. Entonces la gente va perdiendo realmente el, no sé, el contacto con esa mística que es real, pero que no se encuentra en estos chantas. Ves a Juan Carlos Harrigan diciendo que él sale del cuerpo y viaja al Vaticano y que... O sea, uno dice, estas personas ya ni siquiera están en sus cinco sentidos, dicen puras estupideces, dicen puras tonterías que han hecho que la gente pierda la conexión. ¿Y qué hace la gente? Va y se mete un sapo, papá. Va y se mete un ayahuascazo. ¿Qué pasó? ¿Te llegó un cliente o qué? No, se me lagueó la computadora, tío, ya necesito levantar pactos y permisas para este rollo. Mira, justamente en lo que estás diciendo, el tema del pacto como tal, me parece, del pacto, del ritual, me parece, ¿qué ando pensando? Me parece interesante. Fíjate, te lo voy a leer rápido. Por ejemplo, esto es de un ritual con salvia. Con un chamán esa vaina. A ver, espera, antes de que hables de la salvia, esa vaina es una locura, men. Estuve yo leyendo de la salvia, que es una droga potentísima, y la gente que consume esa vaina, o sea, la forma en que se diluye tanto su ego y la percepción del tiempo es tan brutal. Yo creo que es yo creo que la salvia es la droga la que destruye más la percepción del tiempo, que hay gente que dice que quedó atrapado 1000 años en el viaje, 3000 años en el viaje, y que podía ver cómo pasaba el tiempo, pero regresó y eran 15 minutos, ¿no? Una locura, ¿no? Es una destrucción total. Pierden un sentido de orientación y realidad brutal. Por ejemplo, ahorita está muy famoso el tema del tipo el Chase, que era del manual de Ned. Ubicas que se ha hecho muy famoso, que todo el mundo quiere ayudarlo, que era un actor de Hollywood, pero que anda en las calles. ¿Sabes? Sí, que salía con un negro de niños, ¿verdad? Sí, es él, ¿verdad? Pudiste haber dicho cualquier cosa, pero te aventaste la funadota. Pero sí es él. O sea, Simón, ese. Ok, sí. Por ejemplo, ese vato, que no sabemos específicamente qué es lo que se mete, pero esta gente pasaba con el Crocodile. ¿Te acuerdas cómo la gente se quedaba así como conectada en Estados Unidos, ¿no? En Nueva York, si mal no me falla la memoria, la calle de los zombies. Literalmente la gente se comía entre ellos, me da una basura. Exacto, esa droga. era una porquería. Pero bueno, hablando de la salvia, mira, te voy a leer más o menos el paso de un ritual. Digo, esto tiene mucho sentido en torno a lo que estamos hablando. Primero que nada, hay una preparación de días antes. El participante hace una dieta estricta por al menos 4 días. Nada de sexo, nada de alcohol, nada de sales, nada de carnes pesadas, nada de chiles, comidas fuertes. Ya con eso andas bien, pero es que ya con eso andas bien erizo, ya te pones bien sugestivo, men. Sin sexo, sin comida, sin chile, que vaina, ya eres de otro planeta ya. Es lo que te digo, hay una sugestión, hay un condicionante brutal en todos esos elementos. Ahora, la dieta estricta y el ayuno, fíjate, limpian el cuerpo, pero neurológicamente alteran el metabolismo y los niveles de serotonina y dopamina. En psicodélicos como la salvia, esto reduce el ruido interno, papá. Fíjate, y aquí ya andas flipando, tío. Cuando di la clase de mística y espiritualidad, estuve investigando justamente estos fenómenos del ayuno en las sociedades antiguas, y una de las cosas que se decían, porque el ayuno no nació con el cristianismo, para que piense que los cristianos inventaron el ayuno o los judíos, eso es falso. El ayuno se encuentra en todas las sociedades. Uy, papá, disclaimer, tengo un episodio del ayuno en mi canal que flipas leche, tío, tienes que ir a verlo. Ahí está. A todos los que están aquí, del ayuno. Y fíjate lo que decían en uno de estos documentos que encontré, no sé, de egipcios, ya no me acuerdo mucho, ¿no? Debería haber refrescado ese live, de los egipcios, no puedes presentarte ante los dioses con el estómago lleno de heces, decían. Entonces el ayuno servía como una forma de purificación ritual de lo interior. Y mucha gente, a ver, fíjate que mucha gente en el mundo cristiano no sabe qué rayos es el ayuno, o por qué el ayuno es bueno, o por qué el ayuno tiene que hacerse. Simplemente lo encuentran como una práctica que ya antropológicamente se encuentra en todas las sociedades y que los judíos también tenían, pero en realidad no saben por qué se ayuna. Pero tiene mucho sentido lo que acabas de decir, porque efectivamente el ayuno se asociaba a una limpieza interna ritual. Se limpiaba internamente. A la fecha se dice en una iglesia, es que nosotros ayunamos para purificar nuestro cuerpo. Pero ¿cuál es la razón? O sea, ¿dónde lo anclan? No, pues es que Jesús ayunó y nosotros tenemos que ayunar para purificar el cuerpo. Pero bueno, déjame regresar a esto. Segundo, primero el ayuno, ¿no? Por al menos 4 días. Segundo, el espacio ceremonial. Y uy, papá, esto te va a hacer eco brutal. Esa es otra brutal. De noche, en una casa oscura o una choza. Ya, tú te fuiste con el satanismo ya, mi rabete a la roña, ¿no? Con luz de velas o una fogata pequeña.
con unos cuernos de Baphomet, solo te faltó decir eso, ¿no? Con un chofat. La fogata crea una reminiscencia brutal sobre la psique del hombre, porque efectivamente nos retrotrae. Las velas, la fogata, oye, crean reminiscencias profundas. El pastor Perro te doxió que andabas prendiéndole una velita ahí a Nuestra Señora Inmaculada. Pastor Perro me conoce mejor que mi esposa, men. O sea, ese men le gustaría haber sido mi esposa, Pastor Perro, nomás que es un minion de 1.30, panzón y renegón, ¿no? Pero volviendo al tema, efectivamente la fogata no puede faltar. Yo me acuerdo, fíjate que cuando estaba viviendo porque yo viví los ejercicios espirituales, ¿no? Los jesuitas en la Iglesia Católica, que son ahora el G12 acá en el mundo neopente. La fogata no puede faltar. La fogata tiene que estar al centro para la quema de pecados, para crear la reminiscencia, el contacto entre la psique y la reminiscencia del hombre antiguo y tú frente a la fogata, como decía Nietzsche, ¿no? Que el hombre del desierto es un hombre que no crea, el hombre del hielo es un hombre que crea profundidad. Y entonces hay como cierta reminiscencia y arquetipos que juegan justamente en las culturas con las que te asocias. Como el asado, cuando haces un asado, para nosotros es como un ritual también. Y esa fogatita no puede faltar, las velitas no pueden faltar. Y nota por ejemplo, Mirra, que todos estos elementos los mantiene la Iglesia Católica de forma condicionante. Las velitas prendidas, las campanitas para que cuando suenan, el incienso, los olores, el brujo vestido de gente, ¿no? De hecho, todo eso. Las imágenes forman parte de este espectro emocional, de este espectro ceremonial, perdón. Las imágenes son parte importante, ¿no? Porque vas condicionando imágenes, vas condicionando. Entonces, fíjate, hay un libro muy bueno de un escritor que se llama Frank Viola, súper recomendado. Claro, Paganismo y paganismo. Cristianismo en paganismo o paganismo en tu cristianismo, dependiendo la versión que leas, el año de reedición. Pero él habla de justamente cómo nos apropiamos de la liturgia griega y de todo esto. Entonces, segundo, ya hablamos del ayuno, ya hablamos del espacio ceremonial. ¿Se canta o se reza? El curandero entona cantos en mazateco o en español o en el idioma que sea. Déjame decir algo ahí. Porque ese elemento del canto, el rezo y la música, que viene bien auspiciado justamente de estos elementos musicales de África, el dembow, ese ritmo que es pegajoso, ¿no? Tum, 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 tum. Esos ritmos producen también, aunque la gente no lo crea, escuchen lo que le voy a decir, esto está bien estudiado, ese ritmo de tambores logran producir estados alterados de conciencia. Por eso muchas veces la gente en las iglesias pentecostales, sin darse cuenta, empieza el crescendo, ¿no? Empieza la alabanza, dilo una vez más, levanta tu voz, y empieza la gente, y se hace una catarsis colectiva, papá, porque la música juega un papel imprescindible justamente en estos estados alterados de conciencia. De hecho, no está mal, escuche, pero espera, no está mal, o sea, aunque no lo quisieras, aunque no lo buscaras, hay un momento de una conexión total. Hay un momento donde se crea justamente esa atmósfera, donde a través de estos elementos, aunque tú no lo vayas a buscar, tú ibas pasando y entras en esa electricidad, papá, porque somos seres humanos, porque todos reaccionamos de la misma forma. Ahora sí, dale. Ahí te van dos factos. Con eso que estás diciendo de la música, yo he conocido gente que dice, es que esa música no conecta con Dios. No, papá. Papá, pero, o sea, fíjate te conecta más, yo creo, ¿no? O sea, fíjate o sea, hablando de cierta música, o sea, por ejemplo, me refiero a que ese tipo de música es, por ejemplo, hay canciones como de un grupo que se llama Barak, ¿no? Que son como muy efusivas, como muy hype todo el tiempo, Espíritu Santo, ven, y tienes catártico, es catártico. Brutal. La batería está con el crash y con la tarola a full, con el ride, un escandalazo. Y pasas a una canción más, por ejemplo, no sé, Él me levantará, algo más solemne. No, es que esa canción no me conecta con Dios. Esa canción no conecta a la gente, no mueve el espíritu. Y entramos en estos clichés que, fíjate, sin saberlo, estamos replicando o haciendo eco en todo este tema ritual para sucumbir ante las emociones. ¿Tiene sentido? Es que el hombre en sí mismo es religioso, como decía Chesterton. Quítale la religión al hombre y va a encontrar otra. Fíjate, todo lo que no se hace en la iglesia, la gente termina haciéndolo en un partido de fútbol, a través de los tambores, las batucadas, la música, los silbatos, los gritos. Quítale eso y lo va a encontrar en un concierto. Quítale el concierto y lo va a encontrar en una fogata dando vueltas, papá. Porque el hombre es religioso. O sea, el hombre tiene este sentimiento de trascendencia, de buscar justamente estas emociones exacerbadas, este estado de exultación, y cuando la iglesia falla en eso, lo van a encontrar en otro lado. Entonces, no es que yo critique todas esas payasadas de, no, venir en estas líneas rígidas, muy solemnes. Sí, papá, pero es que si la iglesia no cumple con el formato de canalizar los sentimientos religiosos que son trascendentes, va a fallar en una parte. Esa persona va a estar muy solemne en tu iglesia, pero se va a comer un pibe allá afuera y va a ir a flipar en un concierto y en un partido de fútbol. ¿Por qué? Porque le hiciste creer que lo religioso es así, líneas rígidas, solemnes, etcétera. Y no es así, antropológicamente no necesariamente es así. Ahora, por ejemplo,
La música genera un efecto psicológico brutal en la persona, ¿no? Canciones así más de hueva como Majo Irán, ¿no? Carlita Morrison, provoquen como a tener como esa suerte de compungimiento, fíjate qué palabra, ¿eh? Compungimiento, pero canciones así como te sientes emo ahí con esas, te sientes ándale, emo, te sientes emo y el señor, chico pues, misterioso. Simón. Sí. Pero bueno, Todo a lo que voy, putrefacto ahí. alguien puso aquí en el chat, que me parece importante mencionarlo, que la palabra fármaco en la Biblia viene para hablar de todo este tema de hechicería. Y por ejemplo, cuando Moisés erige la serpiente en el desierto, ahí se arma del fármacon, que también está asociado a la medicina, ¿no? Farmacología. Pero lo curioso es que existe una línea muy delgada para los antiguos entre el fármaco como medicina, el fármaco como hechicería, el Exacto. fármaco como puente a lo sobrenatural. Entonces, en el Nuevo Testamento, Cristo es el fármaco para nuestros pecados, ¿no? Cristo representa esa serpiente que Moisés erige, que el que la vea quedará sano, ¿no? Entonces, ese es un contexto teológico muy brutal, pero hablando de lo que estamos hablando, el fármaco es una línea muy delgada. Ahora, imagínate toda la explosión química, bioquímica que estamos teniendo por dentro, o neuroquímica, mejor dicho, en un momento de éxtasis así religioso, ¿no? De oración. Pero mira, a ver, ahorita que hablas del fármaco, ¿no? También en Apocalipsis se utiliza la palabra cuando se compra colirio para que te pongas en los ojos. Esto que tenemos aquí, este cafecito, es una droga. Una de las famosas drogas blandas. Que sea una droga que no sea una droga, poco importa. La razón es ¿por qué lo consumimos? Bueno, lo consumimos por justamente lo que produce nuestro cuerpo. Y por eso los mormones, siendo un tanto más espirituales, dicen, no, también esa es una droga, quítenla. Pero es que no solamente interactuamos con esa, papá, interactuamos con decenas de drogas, ¿no? El glutamato monosódico que tiene la mayoría de los papitas, de los refrescos, papitas, es adictivo y produce justamente ciertos efectos en nuestro cerebro y a nosotros nos gusta. Entonces, ¿qué pasa? Que hay ciertas drogas que consumimos porque convencionalmente son aceptables y hay ciertas drogas que no consumimos porque convencionalmente no son aceptables. Lo que está sucediendo ahorita con los enteógenos es que se están volviendo convencionalmente aceptables. Pero dijiste una parte ahí importante. Los enteógenos tienen un elemento que es trascendente. Te desconecta de la realidad y en ese desconectar de la realidad sí efectivamente puedes tener contacto con otros seres, con otras realidades, con otras vainas, ¿no? Y ahí es donde se puede recontramilpudrir. Y quiero mostrarte 4 cosas que puede crear un estado alterado de conciencia para si alguien lo ha vivido. Cuando tú tienes un estado alterado de conciencia, por lo general, se da por estas razones, ¿no? Se da por un choque fuertísimo de emociones, como una experiencia cercana a la muerte. Es un estado alterado de conciencia, un éxtasis religioso que se puede dar en tu iglesia, en tu changarrito, en tu ritual, en medio donde sea, tú puedes tener un éxtasis religioso que te da un estado alterado de conciencia a través de un trance ritual, que es lo que tú estás diciendo antropológicamente. Todas las culturas lo hacían, ¿no? Todas las culturas buscaban justamente este estado alterado de conciencia o inducido por sustancias. Que por cierto, hay un libro se llama Don Juan, este famoso chamán al que estudió también Jacobo Grinberg, donde habla justamente de todo esto. Todas las culturas, todas las religiones han buscado los estados alterados de conciencia, siempre los han buscado. Entonces, la gente que hoy se quiere hacer la canchera y diciendo que no, que ellos no buscan eso, que son solemnes, no es cierto. También por medio de la solemnidad estás buscando algo, ¿no? Y efectivamente, siendo nosotros seres neuropsicosociales y emocionales, nuestras emociones es importante que se sientan bien. O sea, nadie quiere estar deprimido, papá. Nadie quiere. Es más, yo no sé si la gente que ha experimentado la depresión como una patología, puedan decirte que eso es algo bueno, que quieren vivir así deprimidos. Es algo brutal. La gente quiere estar emocionalmente bien, tal cual, quieren sentirse bien. Entonces, cuando van a la religión, cuando van a la iglesia que funge como una suerte de terapia, ¿no? Seas cristiano o no seas cristiano, la iglesia cumple con esa primera fase, la fase de terapia, donde pasas por ciertos elementos de esa religión, que aunque no tengas compromiso con ella, ya hay una suerte de terapia. Por eso vas a tener al clásico amigo que lo invitas a la iglesia y dices, ay, me sentí muy bien. Sí, papá, porque estás acostumbrado a la basura, o sea, estás acostumbrado al bullicio, estás acostumbrado al desorden, estás acostumbrado a la inmoralidad. De repente entras dentro de una realidad distinta, donde hay elementos totalmente distintos con los que no estás acostumbrado a interactuar. ¿Qué pasa? Se siente bien. Ah, bueno, eso pasa con los enteógenos. Una persona que no está acostumbrado, nunca ha experimentado un estado alterado de conciencia, vive por primera vez un estado alterado de conciencia, se pudre, papá. El núcleo cumbens, ¿no? Que es el que procesa todo este tipo de gozo, de algarabía, de felicidad, se repleta, o sea, se llena. Pero ¿sabes qué pasa? Regresas a la realidad y ya no es lo mismo. De aquí es donde se dice, te quedas en el viaje. Sí, justo lo que estoy diciendo para aclarar algo que les hizo ahí ruido en el chat, veo, es en Números, cuando Moisés erige la serpiente,
fármaco, aparece la palabra allí en el sentido de que el que la vea sanará, pero fármaco también no solamente tiene una connotación de medicina, sino también de droga y hechicería. Pero Jesús dice, ¿no? Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ahora, acá Jesús está diciendo, bueno, ya el medio ya no es ni la droga, ya no es el fármaco, ya no hay hechicería, pero justamente esto hace eco en lo que venimos hablando de Pablo en Corintios, Jesús, ¿no? Ahora, Jesús en la experiencia personal ya no necesitas necesariamente un medio para llegarte a lo espiritual. Jesús se encarnó. Y tío, tengo algo brutal donde hablo, hice un escrito hace un tiempo donde hablo de que a veces creemos que para poder llegar más a Dios hay que ser más espirituales, pero para llegar a Dios a veces hay que ser más humanos. Jesús se encarnó para demostrarnos que la realidad es divina, el reino de los cielos que era, comer, estar entre los amigos, ¿no? Entonces esto me parece importante recalcarlo porque la experiencia a veces la elevamos, ¿no? A lo sobrenatural. Entonces, para regresar a lo que estaba diciendo del ritual, ayunos, donde el cerebro pasa por todo esto, la preparación del ritual del lugar ceremonial, y luego viene la ingesta, ¿no? Aquí peyote, ayahuasca, salvia, dimetiltriptamina, psilibina, o lo que tú quieras. La hostia. Sí, porque claro, a ver, la hostia es la culminación de un ritual. En el catolicismo romano, después de todo el proceso, ¿no?, que ellos viven, porque incluso en la iglesia primitiva se les pedía ayunar martes y jueves, y ayunar, incluso el derecho canónico pide que se ayune antes de participar de la hostia. Fíjate cómo todo se liga, o sea, la religión católica cumple con muchas de estas cosas que antropológicamente se encuentran en las religiones, y la hostia viene siendo literalmente ellos comiéndose a Dios. Tal cual, o sea, literalmente se comen a su Dios, así carne, hueso, sangre, alma y divinidad. Antropofagia, por supuesto que, ¿no? Una antropofagia. Esto crea un nexo con la persona, ritualmente crea un nexo con la persona, como creaban todas las iglesias, todas las religiones creaban un nexo con la persona, con sus dioses. Entonces, ¿qué pasa? Que la Iglesia Católica estuvo por mucho tiempo liderando, por supuesto, todo este acomodo de cómo la religión debía insertarse en la sociedad, y hoy sufre justamente por el secularismo y no sabe cómo lidiar con él, porque lo que le quedó son rituales muertos. Porque ahora a través de la razón la gente dice, no, pero a ver, aquí no hay congruencia con esto no se sigue, esto no me parece. Y no falta, ¿no? No falta la persona que dice, no, esto está muy chévere. Para ti, papá, para ti está muy chévere. Pero para la mayoría de la gente que hoy se cuestiona todo este tipo de cosas, dice, no, yo no te la compro, ¿no? Yo también viví ese asunto de la hostia. Debo decirte algo, cuando yo fui católico, Mirra, de verdad, hay un elemento un tanto místico en torno a la hostia en el catolicismo romano. ¿Por qué? Porque la hostia viene siendo como la conexión con la salvación para el católico. Para el católico romano, sin hostia no hay salvación. Entonces depende totalmente ese pedazo de harina amasado por las manos de una monja, depende totalmente de él, porque sin ese pedazo de harina no hay salvación. Pero es que aparte de todo eso, hay una suerte de misterio en torno a él. O sea, te lo guardan en una cajita, te lo ponen en un ventilador así dorado. Hay un performance, exacto. Te lo guardan, no lo puedes tocar, tienes que hacer una genuflexión si pasas por adelante. Entonces creas en la psique de la persona, creas obviamente todo toda una algarabía potente sobre esa galleta que termina condicionándote brutalmente. Es más, tú puedes agarrar a un católico y enseñarle de pe a pa la escritura, y al final de cuentas, a menos que rechace todo ese condicionamiento de Pavlov que tiene con la hostia, no va a poder salir del catolicismo. Pero hay que entenderlos, ritualmente están anclados a él. ¿Sabes qué pasa? Que, por ejemplo, en la iglesia cristiana, ¿no?, en el protestantismo, a veces asociamos lo mismo, quizás no a la hostia, pero quizás ciertas conductas, ¿no? Por ejemplo, el tema de actuar con fe, el tema de, bueno, es que si no lo haces, Dios a lo mejor no responde a tu fe, entonces se arma el mismo performance, ¿no? Por ejemplo, en torno a la Santa Cena, en torno al tema de pactos, en torno al tema de primicias, entonces se arma la misma estructura que acabas de mencionar, ese mismo, no sé, vínculo pasa dentro de otros elementos que tenemos en el cristianismo. Entonces, para nosotros, justo como lo acabas de describir de la hostia, de la ¿no? galletita. Entonces, de la galletita, ¿no? Entonces, pasen otros elementos, ¿no? Las lenguas, las visiones, el ayuno mismo. Entonces, no, es que tú no sabes, es que esto representa, esto es una tipificación, es un acto profético. ¿Escuchado eso? Esto es un acto profético. Vaya brujería que puedes estar metiendo ahí. Por acá está Ilan, dice, entonces está mal la iglesia que practicaba eso. Mira, Ilan, yo no lo sé, porque en la antigüedad
se bautizaban totalmente desnudos y embarrados de aceite. No sé si estarás dispuesto hoy a bautizarte de esa forma, porque en la iglesia antigua lo hacían así. Se desnudaban totalmente, los embadurnaban todos de aceite y así se bautizaban, ¿eh? Entonces hay muchas cosas que la iglesia primitiva hizo, efectivamente las hizo porque estaban totalmente asociados a esa mística. De hecho, se llama así mistagogía, se llamaba las clases que se le daban a los catecúmenos antes justamente de pasar por el proceso de participar de la hostia, la mistagogía. O sea, hay muchas cosas que si tú hicieras que te tendrían por loco, incluso en la propia iglesia en la que hoy militas. Entonces no se quieran hacer los cancheros acá. Y por acá dijo, por ejemplo, Ángel, mira, Ángel dijo otra cosa muy interesante, quiero responderle así rápidamente, aunque no es el tema. Por acá Ángel dijo que no es la hostia. No, no es la hostia como tal, porque esa hostia sin consagración no tiene ningún efecto. Bueno, es una petición de principio, porque lo de la consagración también tienes que creerlo. Entonces hay un acondicionamiento justamente en todo eso. Y volvemos al punto, ahí está el chamán de por medio. ¿Te fijas, mi rey, que hablamos ahorita del chamán? Porque sin consagración no hay hostia. ¿Y quién hace la consagración? El chamán. Y sin chamán no hay iglesia. Entonces tenemos una clase intermediaria sacerdotal que no te permite vivir a Dios porque Él es el que te media. Es como Juan Carlos Harrigan. Él baja para la plebe, Él baja de lo alto a la plebe. Así es, tal cual. Es justamente la idea de pastor, venga y óreme, pastor, ore por mí. Que usted está más cerca de Dios. Sí, pastor, es que por favor, ore por mí. O sea, a mí me da mucho, me genera mucho ruido cuando la gente dice, pastor, ore por mí porque mañana entro a la escuela. O sea, entiendo el sentido de la honra, ¿no? Y entiendo en todo esto, pero en el final de los casos es como esa cosita que está muy dentro del ser humano, que es como necesito un mediador, necesito un sacerdote. Papi, tú eres sacerdote, tú eres el templo de Cristo, el Espíritu Santo está contigo igual que está con el pastor, ¿no? Y a veces el pastor está más putrefacto que muchos. Entonces, en ese sentido, justamente lo que estoy diciendo, no es la hostia, es que es la experiencia, es el acercamiento. Bueno, fíjate, para terminar... No, ya hay una concesión de fondo ahí. Cuando ya uno dice ese tipo de cosas que ya le concedió, que efectivamente hay algo ahí de fondo, misterioso, especial, que nadie entiende, lo tienes que probar. Pero es lo que te dicen en el G12, papá. Es que tienes que hacer un voto de silencio para que vengan y lo prueben, lo tienes que probar porque si no, no lo vas a entender. Sí, forma parte antropológicamente de cómo funcionan las religiones condicionalmente. Justo en lo del ritual ya vimos ayuno, ya vimos ayuno que es preparación, ya vimos el tema del lugar, la ingesta, y chécate esto, cuando se acaba, después de 1 o 2 horas, chécate esto, después de 1 o 2 horas, los efectos empiezan a bajar, la persona se queda recostada o en una posición de descanso. Al amanecer u horas después se le agradece a la pastora, que es como se le llama a este guía, a la sustancia, ¿no? O a la Virgen o a los espíritus, se comparte comida ligera. Si se quiere hablar de lo visto, es con cuidado, no todo se va a contar. El curandero puede interpretar estas visiones o dar consejos después de escucharlas. Wow. Ahora, en todo esto, tío, me hace mucho eco. Y fíjate, tengo mucho miedo de decirlo, pero ya estamos aquí, estamos los más Suelta funables. La putrefacción, aquí no vas a venir con que miedo ni el pastor. Censura. Mira, me acabo de hacer funable. un expreso como el que te hypearon cuando te lo estabas tomando. Sí. Fíjate, chécate esto, todo esto me hace eco, tío. ¿En qué tanto preparamos psicológica, neurológica y neuroteológicamente a la gente en las iglesias para una experiencia? Llegan, la experiencia, la ingesta en este caso sería la experiencia propia, ¿no? La música hype, como dices, el sermón, porque siempre la experiencia es a posteriori de la música y del sermón. Siempre es en un momento, como lo dijiste al principio, donde baja el yo, donde me conecto con lo divino, donde yo menguo yo para que crezca él, te hace eco. Entonces, y al final llegas en un momento de reposo, pasa el hype, entonces tú descansas, compartes y el chamán te dice la visión que tuviste. Pero soñé esto, ¿qué me dice? ¿Qué significa? Déjame decir ahí tenemos, ahí tenemos a Juan Carlos Harrigan en su podcast diciendo que él fue a África y que un ángel vino y que le dio comida en la boca y que sepultaron a alguien muerto después de que le hicieron la autopsia. 5 días muerto, empezó a tocar el cajón. Este Juan Carlos es un chamanazo, ese perro. Ese perro hay que agarrarlo a patadas cuando lo vean. Déjame decir 2 cosas aquí que acabas de decir muy interesantes. Mira, la primera de ellas es que efectivamente no hay una preparación para este tipo de cosas. La mayoría de la gente las vive sin saber qué rayos pasó. Eso es un punto brutal lo que acabas de mencionar. Porque efectivamente, en la iglesia primitiva, la mistagogía tenía por fin preparar al sujeto para una crisis existencial ontológica donde pudiera acceder al misterio, que era el sacramento. Hoy tenemos el famoso discipulado que es pedagógico e intelectual y no tiene por fin crear esa crisis ontológica existencial. Entonces, la mayoría de la gente no sabe lo que le va a suceder en la religión. Entonces mucha gente, cuando vive este tipo de experiencias en la religión, sucede
exactamente lo que acabas de pasar. Como acaban de vivir algo que la mayoría de la gente no ha vivido, ellos se vuelven chamanes. Y son capaces de ir contra el pastor, ir contra la denominación. Es más, aquí vino la otra vez uno. Hija de su madre. Aquí vino la otra vez uno y dijo que él era como Jeremías. Y dije, ¿dónde está tu iglesia? No, yo no me congregué, yo soy como Jeremías, o sea, como un tipo síndrome de Jerusalén, de los que van a Jerusalén y se creen Elías y toda esa vaina. ¿Qué pasa? Esa persona no fue integrada justamente para vivir una experiencia, no sabe qué rayos hacer porque no hay mediación. En el catolicismo romano es todo lo contrario. En el catolicismo romano las experiencias, a menos que no estén validadas por la clase sacerdotal, que es lo que estás diciendo tú ahorita, no valen, son un cero a la izquierda. Entonces, qué importante sería integrar a la gente y decirles, mire, puede haber un momento dentro de la vida religiosa donde usted efectivamente experimente cosas que no puede explicar. Y es importante que estas experiencias no lo vuelvan loco. Entonces vuelvo y repito, Mirra, ¿cómo es posible que entonces nos estén llevando ventaja los mendigos chamanes, que los pastores estén entrenados en este tema? Porque ¿sabes qué me dijo mi amigo con el que platiqué que había tenido ese viaje a ayahuasca? Que le dijo el chamán, no tome decisiones saliendo de aquí. Deje que pase un mes. ¿Te das cuenta? Deje que pase un mes, no tome decisiones precipitadas, no haga cambios bruscos en su vida, espere un mes. Oye, pero eso es literalmente enseñar en correspondencia a lo que se está viviendo. Nosotros no integramos a la gente. Imagínate que una persona llegue a tener una experiencia brutal en la iglesia de John MacArthur, papá. La van a echar a patadas. La van a correr de ahí. O le van a decir que usted está loco o cualquier cosa así. ¿Por qué está la guerra entre los supuestos reformados de Salmodia Exclusiva y los neopentecostales? Porque ambos tiran hacia dos frentes distintos. ¿Qué pasaría si de repente, qué bueno que la estudia la neurotología, hubiera un punto intermedio que integrara a ambos y les dijera, mira, es que él ha tenido una experiencia, quizá en algún momento lo vas a tener tú también, quizá no, pero forma parte también del cristianismo y de la religión per se? Antropológicamente las personas tienen experiencias espirituales porque están canalizando sus sentimientos a través de lo trascendente. No existe esa vaina, gente. Y por eso la gente ahorita anda consumiendo sapos, anda metiéndose todo ese tipo de cosas porque quiere experimentar eso de forma catártica. Hay muchos jóvenes, era nomás, tío, era nomás. Full arte art. Mira más. Hay muchos adolescentes, muchos jovencitos en nuestras iglesias que me ha pasado, me dijo una muchachita, Victoria se llama, tiene 13 años de mis jóvenes, y me dijo, oye, es que yo siento que a lo mejor yo no estoy llegando a Dios, porque cuando todos oran yo no tiemblo. Yo no lloro, a mí no me dan ganas de llorar. Entonces, ya hablo con ella, le explico, y le digo, mira, somos emocionales, Dios toca nuestras emociones, pero no necesariamente eso significa que Dios esté o no esté cerca de ti, ¿A qué quiero llegar? Que como estás diciendo, muchos llegan a querer experimentar como tu amigo, ahorita pusiste una estadística brutal, de los 25 a los 40 o 35 años, sí, es la gente que normalmente, ahí está, de los 25 a los 45, busca necesariamente, quiere tener este encuentro con lo espiritual, sobre todo y que está de moda el tema del yoga, el tema Pinterest de las morritas wannabes espirituales, ¿no? Y toda esta onda. Entonces, imagínate toda la gente que está catalizando su experiencia a través de la salvia, a través de la psilibina, a través de la ayahuasca, el sapo. Mira, algo aquí interesante, Mirra. 25, 45 años, estamos hablando de la generación millennial. O sea, que quiere decir que es una generación que efectivamente la religión no ha cumplido con sus estándares. No estamos hablando de los brócolis que van empezando en el camino, ni de los viejos boomers que ya van de salida, sino una generación que le tocó vivir plenamente la modernidad, le tocó vivir plenamente el secularismo rampante occidente y se está quedando desfasada en el asunto de, oye, ¿dónde está Dios? ¿Puedo sentir a Dios? Exacto. ¿Puedo conocerlo? Porque realmente se asociaba, paréntesis, se asociaba ese conocer que estás diciendo, se asociaba con los boomerazos, incluso con los millennials, a la experiencia, ¿no? Ahí está, mira, de hecho, él no tienes experiencia dogma. Entonces lo que pasa acá de fondo es que de repente tienes una persona que le lamió el lomo a un sapo y dice, oye, es que no necesitas del dogma, no necesitas de una mediación sacerdotal, no necesitas de una institución religiosa, tú puedes tener contacto, porque debo decirte otra cosa que muy poca gente lo dice. La mayoría de las personas que tienen contacto con los enteógenos, muchos dejan el ateísmo. Muchos confirman su creencia en que existe un Dios, algo trascendente. ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿por qué una sustancia termina haciéndoles creer en Dios cuando no lo creían? Como el caso de Rick Strassman. Rick Strassman, que escribió el libro La molécula de Dios,
fue uno de los pocos psiquiatras que hizo análisis con el DMT controladamente en el laboratorio en Estados Unidos, termina siendo de agnóstico a casi un monje. O sea, ¿qué rayos pasó ahí? ¿Cómo una sustancia como el DMT, que es parte justamente de estos enteógenos, puede generar una crisis catártica en la persona hasta el punto de decir, oye, yo era agnóstico, pero ahora creo en Dios? Entonces, obviamente, entiende esto, una persona, un jovencito que está totalmente desencantado de la religión institucional por la pederastía, por los vicios, por el enriquecimiento ilícito, por la podredumbre, por la mitomanía, por todos esos... Párale, ya déjalo, ya estamos muertos. Dice, se topa con alguien y le dice, tú puedes tener una experiencia real con Dios sin la necesidad de toda esta mediación institucional putrefacta. Ahí tienes la crisis de los millennials, de dónde está fallando la religión. ¿Y dónde deberíamos entrar nosotros? Ahí deberíamos entrar nosotros, o todos los que estén al frente de las iglesias, para integrar todas estas experiencias y decir, mira, sí, es verdad, las religiones también cuentan con una forma de canalizar estas experiencias y decirte cómo se viven, qué es lo que va a pasar, qué es lo que puede suceder. Y no lo tenemos, papá. O sea, y lo peor de todo es que cada vez más va escalando esta experiencia, justamente lo que dices del dogma, nuestras generaciones, te digo, trabajo con jóvenes, va creciendo, vamos poniendo a un nivel superlativo la experiencia por el dogma. Entonces, justo dice, no, era chamán, ahora es este barbo es querubín, ¿no? Ahora flota, claro, y organiza sus misas. Pero el problema es que esa cercanía ni siquiera es con Dios necesariamente. Y aquí Calvino decía, ¿no?, que el corazón del ser humano es una fábrica de ídolos. Entonces, imagínate los dioses que existen en denominaciones, perspectivas personales, movimientos, en base a consumir estas cosas para llegar a lo espiritual, pero que no es el Dios de la Biblia. Por eso estamos diciendo, la experiencia no es mala per se, pero normalmente puede ser una ventana o un puente para lo místico demoníaco. Vamos a entrar a esa parte. Que creo que es una parte muy importante. A ver, nosotros somos seres espirituales, habitando este mundo, ¿no? Físico. Entonces sí, nosotros creemos desde la teología cristiana que existen espíritus buenos, espíritus malos, que binariamente les hemos llamado así de forma general ángeles y demonios, ¿no? Ángeles y coludos, así, punto. Cuando nosotros tenemos experiencias espirituales, pues se supone que tenemos estas experiencias espirituales. ¿Te volviste a congelar, mi rey? Ese mi rey está más putrefacto que la roña, ¿no? De seguro ahí se echa un honguito cada vez que se congela. Bueno, ya se conectará otra vez, ¿no? No sé qué pasó y se le volvió a caer. Y en efecto nosotros podemos llegar a tener experiencias con lo luminoso, con lo bueno, y también experiencias con lo malo. Y así como hay gente que ha tenido experiencias con lo bueno que lo han cambiado, hay gente que ha tenido experiencias con lo malo que también lo han cambiado. Yo creo que muchas personas te pueden decir, yo tuve una experiencia con algo tétrico, con algo malvado. Cuando pasó delante de mí sentí que los huesos se me pudrieron. Tuve una experiencia con algo que fue horroroso, que me causó una tristeza, una depresión. Tuve una experiencia con algo que me hizo, no sé, sentir angustia, efectivamente, y lo cambia. Y hay muchas personas que están atosigadas también por todo este tipo de cosas. El problema de fondo es cómo entonces ayudamos a las personas, porque si una persona llega a nuestra iglesia, o sea, entra a nuestra iglesia, y mientras está la alabanza, sin que nadie lo condicione, él no se levanta las manos y tiene una experiencia catártica que lo transforma, y no hay nadie que lo guíe, no hay nadie que lo ayude, esa persona, aunque ha pasado por un momento bueno, quizá de exultación, termine dañándose, termine lastimándose, porque nadie lo ayudó a integrar justamente esa experiencia. Y la mayoría de esas personas que tienen este tipo de experiencias se convierten en chamanes. ¿Por qué? Porque nadie los entiende, porque nadie vive lo que ellos viven. Entonces, todas estas personas hoy que están experimentando con enteógenos, que están experimentando con estas drogas alucinógenas, psilocibina, DMT, ayahuasca, se encuentran con un cristiano o se encuentran con un evangélico, con un religioso, con un católico y dicen, tú a mí no me vas a decir porque yo viví algo que tú no entiendes. Yo creo que uno de los pocos libros, he leído 2 libros respecto a esto, Return of Dragon, no recuerdo el nombre, que habla justamente del retorno de los enteógenos y cómo el diablo va a usar eso medio, y el otro de Rick Strassman, pero Rick Strassman no es cristiano. De hecho, Rick Strassman tiene un libro que se llama The Soul of Prophecy, el alma de la profecía, donde él justamente intenta decir cómo es que los profetas hablaban por parte de Dios y cómo esas cosas que encontramos en la Biblia, él las vivió también. Entonces, gente, es un problema real, es un problema serio,
¿Qué pasa, Mirra? Tienes un internet putrefacto, papá. Te caes y No, te es caes que, y te caes. es que moví el pie y desconecté el modem a la roña. Mm. Bien, estaba diciendo que esta gente que llega a tener experiencias y que no son canalizadas o que no son ayudadas por la propia iglesia o que la propia iglesia no las entiende o no las cree, esta gente termina haciéndose daño, termina destruyéndose a sí misma y termina siendo una puerta abierta para que el propio diablo los utilice. Correcto. Irónicamente. Ahora, ¿qué opinas? Pregunta personal, ¿qué opinas en el opuesto? La iglesia que levanta esto a lo sumo. O sea, conocí una iglesia aquí en Chihuahua, no sé si la conozcas, allá al sur, allá por allá en el cerro, allá en la punta de la fregada, vistas de San Guillermo, no sé cómo se llama, donde la iglesia, o sea, niñas tenían visiones, ¿no? Y se anclan en este profeta Joel, ¿no? Y mis hijos tendrán visiones. No, te voy a contar una ahorita que te agarres, papá. Te voy a contar una que te vas a poner a flipar. Me sale una chavita que ella tuvo una visión, y vio a su abuelita con Dios en una fiesta y que estaban haciendo algo como chile colorado. Entonces, esta es la mesa en la que nos sentaba Dios a nosotros cuando estaba dormido. Esa. Sí, bueno. No, pero ella vio a su abuelita. Entonces, el problema es estúpido y es gracioso, pero el problema es que la iglesia levanta esto. O sea, la iglesia le da importancia a esto a un nivel brutal. Te voy a contar algo. Cuando recién me convertí al mundo evangélico, en la iglesia pentecostal, porque ahí fue mis inicios, milité en la iglesia pentecostal, me tocó los 40 días de ayuno, que me los tuve que flipar, ¿no? 3, 7, 8 días de ayuno para completar los 40 para el día de Pentecostés. Pero ¿sabes qué pasa? Que había un lugarcito, o sea, la iglesia misma tenía sus chamanes. No, es que esto es una locura, gente. O sea, había en la iglesia hombres y mujeres que estaban a otro nivel espiritual porque supuestamente eran hombres que hablaban lenguas y tenían visiones y profecías. Entonces había una mujer, voy a decir su nombre, me importa 3 pepinos, la hermana Adelina, me acuerdo. La hermana Adelina, allá en un cerro, había acondicionado un cuarto de oración. Un cuartito ahí de oración, donde ella oraba todos los días, ¿no? Pues resulta que ese cuartito se empezó a volver un punto de referencia, así como el Muro de los Lamentos. Y todos los pentecostales de todas las asambleas de Dios, de ahí de la zona norte, aquí de Chihuahua, que querían flipar en 1000 colores, tenían que pasar por el cuarto de Adelina, papá. O sea, ir ahí para recibir la unción que solamente estaba ahí. Entonces, ahí tienes a los chamanes. Esos chamanes también los encontré en la iglesia católica, papá. En la iglesia católica, nada más que el formato en la iglesia católica se encuentra del lado de Mariano, es Mariano. Ahí no es Jesús ni esa vaina, es María la que se aparece, es María la que te hace flipar, es María la que vuelve a rezar. Es una putrefacción asquerosa, ¿no? Pero también me tocó. Se me apareció María. Una tortilla en un chis de perro. ¿Y quién canalizaba esas apariciones? ¿Quién canalizaba esos? Los chamanes de la iglesia católica. Entonces, siempre y como esta mediación sacerdotal, ¿no? Chamánica, que surgió a raíz de que nadie los integró justamente en esas experiencias. Nadie los entiende, ellos son especiales, porque nadie los entiende, porque tuvieron experiencias que nadie ha tenido y se vuelven chamanes de la propia iglesia. Y entonces empiezan a tener una reverberancia mayor que los propios líderes de la iglesia, que es lo que pasaba justamente con Montano en el siglo II. Montano dijo que se vayan al carajo los apóstoles, yo tengo revelaciones del Espíritu, ¿sabes más? El Espíritu se encarnó en mí, punto. Entonces, sí existe. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Integrar nuevamente el elemento de la experiencia, dejar de decir estupideces como es que la religión no se basa en los sentimientos. No se basa, pero las personas que viven la religión tienen sentimientos. ¿Qué vas a hacer? Tienes que tener una teología que los integre, una teología que hable de la experiencia. Y mira, yo te dije al principio, me parece que es fenomenal que este teólogo pentecostal por lo menos se quite la careta y diga, mira, el pentecostalismo es una tradición mística, hablemos en esos términos de él. Bueno, por lo menos ya tienes algo, ¿no? Estamos hablando de místicos. ¿Por qué son así? ¿Por qué actúan así? Porque son místicos. ¿Por qué el pastor Chucho actúa así? Porque es místico. Y porque si lo quieres comparar a una persona que no es mística, es totalmente distinta, ¿no? Los místicos hacen muchas locuras, así tal cual. Algo que me llama mucho la atención es que justamente lo que dices de los chamanes, incluso dentro de la iglesia, ¿no? Que los chamanes, bueno, son este puente. A veces, gente, ¿cuántos años tenía la hermana esta que dices, Adelina? Como 70. Fíjate, curioso, y esto pasa mucho. De hecho, me gustaría que me den la razón o que me desmientan los que están en el chat, sea el caso. Los ancianos de las iglesias que han tenido estas experiencias propias o no, que han tenido esas experiencias, los ancianos normalmente como que le dicen a los jóvenes, es que necesitas. Yo una vez, entonces es como una suerte de mantra que se va pasando porque necesitas. Si yo lo viví, tienes que vivirlo, ¿no? Entonces justamente se vuelven como en ese, ¿cómo llamarlo?
como en ese guía, en ese chamán, que va como dictando. Yo conocí una vez una hermana, que esta hermana veía al diablo en todos lados, ¿no? Me decía, en la iglesia una vez se paró y dijo, es que la Biblia dice que detrás de cada imagen hay un demonio. Entonces yo me paré y desde el otro lado de la iglesia le dije, a ver, dígame el texto de dónde dice eso. Y luego el pastor viendo, y lo no, es que la Biblia, dígame dónde dice eso, no, y mire, y esas luces son... Había tomado la autoridad, literal. Sí, y ella decía, no, ese árbol seco representa que los hombres son estériles, por eso la iglesia no crece. Entonces, mucha gente le compraba esto, porque se vuelven un mediador, y como tenemos la espina por esto místico, por esta espiritualidad subversiva, había gente que le compraba. El colmo llegó a que la señora le ponía un vaso de agua a Jesús en las noches. Ya, pura locura, te digo, ¿no? O sea, la ignorancia es la ignorancia del lado de la mística. La neuroteología, en todo caso, mira, la neuroteología, que es el futuro de la teología, para quien no lo crea, la neuroteología es el futuro de la teología, ¿eh? La neuroteología es trabajar con los mayores descubrimientos que hay acerca de la neurología asociados a la teología, para no andar haciendo tonterías y que nuestra teología se vuelva mucho más encaminada a una realidad que es tangible, que se puede estudiar, se puede saber de qué rayos estás hablando. Pero acá tenemos a la ignorancia revestida de autoridad por la mística. Y ese problema se da mucho en el pentecostalismo, ciertamente. Ahí tienes a Pastor Perro. Pastor Perro es un asco de persona, man. Pero él se cree el defensor, e incluso le llama a su programa Pentecostales on Fire. Hazme todo el favor. O sea, el tipo literalmente es una rémora maleducada, es un diablo con todas las de la ley, pero se ha revestido él mismo de mística, ¿ves? Entonces tenemos a la ignorancia revestida de mística. Tenemos un personaje nefando, putrefacto, literalmente mal hablado, hocicón, altanero, pendenciero, que incumple totalmente con todos los requisitos que un pastor debe tener, pero se ha revestido de mística. ¿Qué hace? Pentecostales on fire. Bueno, el pentecostalismo genera mucho este tipo de cosas, tristemente. Y lo genera muy tristemente porque muchas veces, mi rey, el que llegó a pastor en el pentecostalismo es un chamán. O sea, es un tío que tuvo una experiencia donde Dios le dijo que fuera pastor y así revistió su pastorado de esa ignorancia mística y ahora todos lo tienen que obedecer. Aquí estuvo uno hace poco que me decía, para usted yo no soy pastor, yo soy pastor a todas maneras. Yo no me congrego, no pastoreo a nadie, pero soy pastor. Sí lo vi, Luis, me la banqué. No, pero es que es una locura, papá. Y luego le preguntas, ¿y a qué denominación usted se adhiere? Soy pentecostal. Entonces, rayos, uno dice, pero ¿qué pasa aquí, caramba? Curioso. Es que tío, las mismas visiones de Margaret MacDonald en torno al rapto y al chupe y a toda esta asunción de los grises, es en un contexto místico pentecostal de exacerbación y de éxtasis y de todo eso. Hay un tío aquí en el chat que está diciendo, ay, estos tíos nomás quieren hablar de la iglesia protestante y de cómo llevan todos los temas a eso. Pues es que a eso nos dedicamos, ahí vivimos. Claro, o sea, en nuestro pueblo. ¿Tú sabías, Mitra, que los uniciburros, que por ahí les has dedicado un par de videos, los uniciburros nacieron dentro de un campamento pentecostal? En el campamento pentecostal de Arroyo Seco en el siglo XX, una persona literalmente tuvo un sueño. Escuche bien lo que estoy diciendo. Una persona en medio de un pentecostal, en medio de un culto, de esos pentecostales que se organizan como los, aquí que se hacen los campamentos de verano, ¿no? Ahí en medio de ese cultazo, una persona tuvo un sueño donde Jesús le decía que el bautismo era en nombre de Jesús y que fuera a la Biblia y encontraría que todos se bautizaron en nombre de Jesús, y empezó a correr por todo el campamento en Arroyo Seco, Nuevo México, si no estoy mal. Empezó a correr diciendo, se me ha revelado el nombre, se me ha revelado el nombre. Estupidez que hasta el día de hoy dicen los uniciburros. Y surgió de un tipo místico que revistió su ignorancia porque rechazó totalmente todo el desarrollo teológico, la revistió justamente porque tuvo un sueño. Nota tú algo. Y no estoy criticando a la gente que tiene sueños, la verdad es que no me importa, pero nota el patrón constante de cómo se convierten en chamanes y exigen que les des reverencia. ¿Cómo inició el fenómeno de TV Joshua? Con 40 días de ayuno. El tipo incluso lo grabó. Se grabó, hizo un documental donde se fue a una montaña a orar 40 días. Para que la gente luego, y él mismo son sus palabras, para que la gente luego no le reclamara de que él no pasó por el proceso que Dios le demandaba. ¿Cuántos días se metió J. Ávila? 41 y flotaba. No, y tío se salía del cuerpo también. Ay, ¿No te sabes esa? ¿No te sabes de Gigi Ávila? Que estaba él cuenta que estaba en un hotel y que era a cierta hora de la madrugada, ya te la sabes, la hora demoníaca, y que se estaba orando y que se salió del cuerpo y vio como unos demonios venían a atacarlo, pero él vio ángeles alrededor del cuarto del hotel. No, una locura. Entonces, el problema es que... No, pero a ver, para ahí. ¿Cómo demuestras que eso es falso? No es posible. Quería llegar a eso. O sea, y si estas experiencias son propias, son inherentes, son realmente de la experiencia personal, porque una realidad
te digo, no podemos desmeritar por completo esto, porque Pablo habla de que él conoce a uno. Pablo, es más, el ministerio de Pablo comienza porque tiene una revelación, según lo que él dice. Mira lo que dice este señor. Vos defendías allí. Esta gente, y ese es el problema, esta gente piensa que si uno dice algo bueno de Gille, luego todas las cosas que tiene que hablar de Gille tienen que ser buenas siempre, ¿no? No, Gille también metía las 4 patas al lodo, también cometía muchos errores. Y muchos errores quedaron. Gille dijo que él no iba a ver la muerte, que él iba a ser raptado. ¿Qué quieres, que lo defienda, cabezón? Obviamente fue una mentira. El tipo se fue, flipó y se lo cargó el payaso. Y él dijo en una predicación que él no vería la muerte porque literalmente Dios le dijo así, pues si yo me escuchaba las predicaciones de Gille. Cuando estaba en un funeral, ves a esos que están llevando ese cuerpo, le dijo Dios, eso no te pasará a ti. Y entonces dijo, Cristo viene ya, yo me voy en el rapto. ¿Qué quieres? ¿Que diga que fue verdad? Ya cuántos la lavan a Coqui Macoc. No, pero ¿sabes qué pasa, Mirra? Que así surgen las sectas. Porque ¿cuántas veces se equivocaron los testigos de Jehová en dar fechas? Pero no reconocen sus errores porque defienden al líder. Prefieren crear todo un entramado de mentiras que decir, la cagó, papá, metió las 4 patas al lodo. ¿Por qué no lo aceptas, caramba? Ana la Maldonado, pifió feo. Fíjate hasta dónde llega, que Ana Maldonado dice, yo tengo ángeles a mi disposición. Y se me perdieron unas joyas en el hotel. ¿Te has visto ese video? Se me perdieron unas joyas en el hotel y mandé a unos ángeles que me lo trajeran. Y me lo trajeron porque el Espíritu del Señor está conmigo. ¿Cuánto dicen amén? Dice está Ana Maldonado. El problema es que, o sea, fíjate en dónde está rayando la mística ya. Entonces ya no estamos hablando de hongos, ya no estamos hablando de salvia, ya no estamos hablando de nada de eso. Pero ¿sabes qué pasa, Mira? Que eso ni siquiera es mística, eso es basura. O sea, Pero es como basura. O sea, ahorita decías, la mística revestida de ignorancia. Sí. Ellos revisten su ignorancia con mística, con no mística, que tengan a eso mística. quiero llegar, correcto. Sí, ellos son ignorantes, son chantas, son chamanes, mentirosos, y revisten todo eso con mística. O sea, mienten abiertamente y lo hacen con mística. Pero el problema de fondo es que no puedes saber, o sea, no puedes saber si realmente lo que experimentaron o no es verdad, porque tú mismo puedes participar de una experiencia así. Entonces no te puedes liquidar a ti mismo. Yo he tenido experiencias espirituales. Sí, claro. Tú has tenido experiencias espirituales. Es que mira, justo, creo el balance de la Biblia es este. Lo que decía, me regreso a lo que decía el Corintio. Pablo, justamente cuando dice, ¿no? Y si hablase lenguas espirituales, está hablando de una hipérbole. No limita la experiencia o no descredita la experiencia. Pero dice, la verdadera espiritualidad, el verdadero misticismo es relacional, es serio, es profundo. Es esto de que, ay, se me traba en la boca y ya no puedo hablar en español y empiezo con el ramaracaraca. O sea, y el ramo saca la bazuca porque se me traba la lengua. Ve incluso la integración que Pablo tiene de sus experiencias, las integra dentro de una escala de valores superior a la que tenían los corintios, porque dice, a ver, si ustedes quieren presumir de experiencias, yo tengo experiencias, dice Pablo. Claro. Yo fui al tercer cielo, pero ni siquiera dice, yo, Pablo, dice, un hombre. Conozco un hombre. Conozco un hombre que fue arrebatado. O sea, aquí hay una integración de la experiencia sobre la base moral, de la ética, de la humildad, de la sencillez, del reconocimiento que la experiencia nada es por encima del amor. Entonces, la experiencia no es en sí la mala. Lo malo es lo que hicieron los corintios. Justamente eso quería llegar, o sea, el balance bíblico no es desmeritar la experiencia per se, que hay que analizarla, que es justo lo que estamos hablando, ¿no? Los medios para llegar a la experiencia, pero la experiencia no es mala, el problema es cuando la experiencia se convierte en la base de sectas, de movimientos, de dogmas, de doctrinas. O sea, yo he tenido experiencias con Dios, con cosas así que las he tenido, pero no las tomo como, yo he tenido esta experiencia y esto me da la autoridad esto me da la pauta que es el problema de mucho de este movimiento. ¿Me explico? O sea, ahí estaríamos ya hablando de lo que es un chamán, que basado justamente en esa experiencia, reviste su ignorancia y entonces exige la pleitesía de la gente porque él tuvo una experiencia que los otros no entienden. Como cuando un idiota como Harrigan dice que salió del cuerpo y se enfrentó a 7 demonios. Todas esas tonterías, la gente del pueblo no va a tener dos vías de eso. Yo quiero también pasar por eso, yo quiero hacer eso, yo quiero vivir eso, o él es superior a mí, porque él vivió cosas que yo no he vivido. Claro. Entonces creas una clase mediada sacerdotal, inconscientemente creas un sacerdote que te media la vida espiritual porque él vivió cosas que tú no... Es un oráculo de Delfos, papá, eso. Claro, jerarquiza la espiritualidad en la iglesia en torno a la experiencia. O sea, como este tío ha tenido más experiencias, ha ayunado más, ha orado más, se revuelca cuando ora, o él dice que ha visto a Dios, que se murió y resucitó, como fíjate, estuve en Juárez hace 6 meses, aquí en la frontera, y trajeron al chamancito de Harrigan, y yo estaba en el escenario
escenario con Harrigan. O sea, yo lo saludé, ¿cómo está? Mucho gusto, bla, 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 bla. Yo estaba en el escenario. Púdrase, te falta decir eso. Me sacudí los pies. Tú sabes que cuando estaba Juan el apóstol, y esto lo dice Eusebio en su historia eclesiástica, en los baños públicos entró Cerinto, dice, y Juan dijo, vámonos que este perro va a hacer que caiga un terremoto aquí en los baños y nos acabe nosotros también. O sea, eran armas tomar esos manes, ¿eh? Eso Claro, lo dice Eusebio de Juan el apóstol, sí. Ahora, déjame regresar. Yo estaba ahí, yo estaba trabajando con la banda que tocó en el evento, y yo estaba ahí, y cuando lo vi, para empezar, o sea, yo con un ojo muy crítico, empecé a ver cómo salió del camerino, con todo el séquito y toda la cópula que lo rodea, empezó y llegó con su saco, y yo le bendiga, hermano, ¿cómo estás? Estamos listos. Y justo lo que hablé del ritual fue la progresión para al final de 2 horas de música hype, mientras él está predicando, usa música así como y sube el cándal, y al final dijo, voy a contar. ¡Métele palo a esa vaina! ¿Así? Sí. ¿Y cuánto creen que Cristo vive? Entonces, muchos clichés, para después de 2 horas decir, voy a contar hasta 3, y cuando yo cuente hasta 3, la presencia de Dios va a caer y los endemoniados van a salir. ¿Están listos? Y los dioses en el cielo así esperando que contara hasta 3. Contó 3. Vamos, Harrigan, vamos. Estamos listos, papá. Así como los que cambian las llantas en la Fórmula 1, ¿no? Cuando el pitazo, Harry. Estos son como papas, ¿no? Entonces cuenta 3 y la gente se empieza a revolcar. Yo estaba en el escenario, nadie me lo contó, yo lo vi, papá. Entonces empecé a ver, gente se estaba retorciendo, se acabó, pasaron a los 4 que dejan pasar al púlpito, al escenario, y se levanta la gente que estaba revolcándose. Ahora, no niego que pueda haber existido una suerte, pero fíjate cómo vamos hilando puntos a modo de que espiritualmente y emocionalmente se concatenen estas 2 cosas. Y tienes a un tipo revolcado ahí, y luego se sube una señora y dices, ay, es que yo no podía tragar porque me olía mucho la garganta desde hace un mes. Oye, acá dice Leonardo, pongo en duda a Gille, pero le creo al chamán. No, también pongo en duda a los dos. A ver, si Gille dice que él no se va a morir y se muere, ¿qué quieres que haga, papá? ¿Que le levante una estatua? Pues no, mintió, aunque me caiga bien el tipo, aunque yo lo escuchaba, aunque creo que tuvo mucho testimonio bueno, también metió las patas. O yo no tengo hombres infalibles acá. El tipo dijo que no se iba a morir, se murió, punto. Dejémonos de vainas. Habrá otra cosa, te voy a decir una cosa. Cuando leas el libro de Rudolf Otto, Lo Santo y lo Luminoso, te vas a dar cuenta del trabajo antropológico que hizo ese hombre, es impresionante. Junto con Micrae, ¿no? Que es otro de los grandes obras sobre lo místico. Hay algo aquí interesante. A ver, de repente empezó a entrar en la iglesia la idea de que las personas, eso también lo viví yo en la iglesia católica, es que el basurero está por todos lados, la gente cae, ¿verdad? Cae en el Señor, cae en el Espíritu. De repente todos los grandes pastores y líderes, todos los grandes pastores y líderes buscaban que la gente se cayera, pero se volvió un patrón, o sea, ahora la gente se cae porque se cae. Cuando tú lees, por ejemplo, el asunto de Lo Santo y lo Luminoso, sí tienes este tipo de manifestaciones, pero no necesariamente son caerse. Mira, puede ser que cuando estás experimentando o teniendo una experiencia espiritual o trascendente, puede ser que te den muchas ganas de llorar, porque el ego está siendo tocado, porque tu memoria, tu conciencia de horas muertas está siendo toqueteada por el Señor y tienes muchas ganas de llorar. Puede ser que también tengas ganas de reír, tengas un momento de exultación, de gozo, de felicidad. Puede ser que tengan ganas de saltar. No, pero es que el patrón acá que se vendió es caerse y ahora todo el mundo se cae. Pero son caídas más falsas que la roña. O sea, hay gente que se cae y está así, mira, así con un ojo cerrado y luego le ponen un manto, no sé qué vaina. Digo, es que esto se volvió un performance, papá. O sea, literalmente capitalizaron la experiencia. Exacto. Y se vuelve un reto para el pastor. O sea, si el pastor no tira a nadie es porque no está ungido. O sea, oye, este pastor está ungido, mira, se para y la gente se cae. Entonces, de nuevo, no desmerito ni discrimino la experiencia, porque yo las he tenido, porque tú las has tenido, porque son reales. La cuestión está, Pablo ancla y dice, bueno, a mí se me reveló el evangelio, no por hombres, Cristo mismo me lo reveló, pero él no ancla toda su doctrina por la revelación, él ancla por lo que él es, por lo que él sabe. O sea, de hecho, él hace una alta cristología, ¿no? Te saca el Antiguo Pacto, te saca Génesis, te saca Levítico, en Romanos te basurea y te cachetea a los judíos, a los gentiles, pero no lo hace basado en la experiencia. Él no dice, porque como yo me revolqué camino a Damasco, tengo la autoridad. Hablemos de la experiencia. Cuando la experiencia está en un estado catártico o alterado de conciencia, tiene 3 elementos que han sido estudiados y que creo que se repiten en todas las personas que la han vivido, ya sea que consuman antiógenos, ya sea que usen la respiración, que es lo que está usando hoy, el yoga, o a través de la religión. La gente afirma vivir una unidad cósmica.
aquí entramos al terreno del especulativo porque no hay nada conceptual, o sea, no sabemos qué se refieren con esa unidad cósmica, que ya lo hablaba, por ejemplo, el sentimiento oceánico, ¿no? ¿Qué rayos quieren decir con eso? Igual si ahorita quiere subir a alguien que haya tenido estas experiencias, está abierto, lo vamos a invitar. Hay una conexión total con el todo, una suerte de panpsiquismo, panenteísmo, algo así raro, donde el universo les habla, sienten que están conectados con todo, que forman parte de algo mucho más grande, que no son un individuo, se les diluye el ego, ya no son un individuo flotando en la tierra, sino es parte de algo más grande, ¿no? Eso es parte de una experiencia catártica y de un estado alterado de conciencia. Hay una disolución del ego, como dijimos ahorita, o sea, hay una muerte temporal del sentido negativo del yo, esa parte negra, esa parte de quién soy yo, esa metacognición, se diluye y la persona por primera vez se da cuenta de quién es realmente, ¿no? O sea, como si los filtros de la sinapsis conectiva se borraran y te hicieran una tabula rasa, un reset, papá, un reboot. ¡Fum! Vámonos, a empezar de nuevo. Y hay una revelación. Esta parte de la revelación es la que a mí me preocupa, porque, por ejemplo, Rick Strassman, en sus análisis con el DMT, él dice que el 40% de la gente que consumió DMT tuvo contacto con seres que le hablaban. Y fíjate, creo que pueden leer el libro, se llama La molécula del espíritu, el 35% de ellos eran buenos. Y le decían, yo te amo, formas parte de un todo, que también lo narra, por ejemplo, y aquí lo tengo que traer a colación, Angel Studios sacó ahora un documental que tiene que ver con las experiencias cercanas a la muerte, donde narra exactamente el mismo formato. Personas que tienen experiencias cercanas a la muerte salen del cuerpo y viajan por un túnel y se encuentran rodeadas de mucho amor, un amor indescriptible, un amor que no pueden explicar, se encuentran que forman parte de un todo y se encuentran de repente un personaje. Aquí lo interesante es, nunca dicen me encontré a Jesús, son brevísimos los casos, rarísimos de me encontré a Jesús, casi siempre hubo alguien ahí, una persona que me irradiaba amor. ¿Qué pasa aquí? ¿Estarán accediendo a otra realidad espiritual o serán demonios? ¿Qué piensas tú de esto? Porque esto es interesantísimo, ¿no? Yo no he encontrado un libro que lo explique de forma objetiva, que siempre son polarizantes. Creo que, como te digo, o sea, el acercamiento a lo espiritual existe, o sea, esto es real. Querer negarlo es de necios, o sea, querer negarlo es de alguien necio, mente corta, pero la realidad, como estamos hablando de los estados de conciencia alterados, la realidad es que aunque existe, o sea, ¿qué pasa? La Biblia nunca niega estas experiencias, ¿no? Con lo espiritual. Tenemos en el libro de Génesis, tenemos lo de Pablo que ya hablamos, tenemos, por ejemplo, Saúl con la bruja de Endor, ¿no? Que va y busca, y hay una experiencia, hay un acercamiento con esta suerte de espectros o de espacios espirituales. Pero reitero, el problema es que muchas veces, al no tener buen dogma, ahorita lo pusiste, al no tener un dogma, al no tener la Biblia, cualquiera de estas cosas las vestimos de Dios. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel en el desierto? Vistieron a un becerro de oro y le llamaban Jehová. Entonces, ¿cuánta gente en las iglesias no tenemos orándole a Dios, llorando por Dios, temblando por Dios, cayéndose por Dios, teniendo sueños por Dios, escuchando voces de Dios? Pero al final de cuentas, es un estado alterado de conciencia. Así tal cual. También hay que decir algo aquí. Y vamos a ir a empezar a cerrar porque a lo mejor quiere entrar alguien. Si alguien quiere entrar, nada más pídame el link con cámara, por favor. La otra vez entró un personaje que había experimentado con esto, más que tenía una pésima cámara y pésimo micrófono. Juan me escribió que quería estar. Juan, perdón. Si estás aquí, Juan, súbete. Me escribió ayer que a ver si lo podíamos subir. Sí, está invitado. Nada más que suba con buena cámara porque luego se pudre acá. Hay dos cosas que quiero decir ahí para ir cerrando. La primera de ellas es que para poder comprender mucho mejor el fenómeno como tal, habría que verlo de una forma mucho más objetiva y holística, porque casi siempre lo observamos desde la mística judía, o sea, lo que vivieron los judíos, lo que nos contaron los judíos, la historia sagrada de los judíos en las escrituras, sin la distinción de que también existe una historia profana de los judíos. Sería integrarlo, por ejemplo, en el sentido de qué pensaban los griegos de esto, qué pensaban los romanos, qué pensaban los hindúes, que es el trabajo de Rudolf Otto, qué pensaban los chamanes mexicanos, qué pensaban en Estados Unidos los kipi, cómo han visto ellos todo este fenómeno, ¿no? Para poder integrarlo quizá en un tercer programa y ver en qué puntos concuerdan y en qué puntos están putrefactos, ¿no? Y por último, quizá también sería bueno traer a alguien que nos cuente de primera mano. Es que no sé, yo no sé si, estamos 1400 personas conectadas, no sé si, porque hay mucha gente que es muy, a ver, debo decirlo, hay gente que no le cablea bien el cerebro. Por ejemplo, ahorita que hablé de Gille, ya surgió uno acá que yo estaba atacando a Gille. Hay gente que no le va bien estos programas, ¿ves? Como que no tienen la capacidad de análisis. Estos programas necesitas rigor intelectual para saber lo que estamos diciendo. Esto no es un sermón ni es un discipulado.
Estamos Claro. poniendo sobre la mesa todo. Entonces, aquí todos van parejo, ¿no? Gigi Ávila, Maldonado, Quash Luna, todos, tú, yo, todo lo que hemos dicho, lo que hemos creído. El problema es poner todo sobre la mesa. Échale. Nomás quería decir eso. Ya. Bye. Sí, entonces no sé si sería una buena idea traer a alguien que efectivamente pueda platicar con nosotros y que le hagamos ciertas preguntas y basado en esas preguntas que le hagamos la gente pueda formarse una opinión un poco más equilibrada, pero no sé si hacerlo porque hay muchos boomers acá que efectivamente si no dices lo que ellos quieren escuchar pierden los cables, o sea, están polarizados, no saben farmear aura, papá. Quiero decir algo. Ayer en el live que tenía de Brujo, Santa Muerte y eso, los que están aquí que no lo han visto, les recomendamos que se vayan y se lo vean. Son 3 videos donde estamos hablando de demonología. Tío, yo les platico. Tengo un tío, podemos invitarlo después. Tengo un amigo. Este vato le entregó sus ojos a Satanás, su corazón a Satanás. Esto lo platiqué ayer, para los que están aquí que estuvieron ayer. Este vato, hijo de pastor, va a la iglesia de su papá, hace un montón de Biblias en el altar, les prende fuego y se avienta un conjuro ahí, ¿no? Entonces este vato llega a su casa y varias veces dice que él veía, o sea, él me cuenta y me da miedo, no me va a hacer algo el men, pero él dice que llegaba y veía, o sea, él veía como una realidad, así como si trajera, él me dice, como si trajera unos lentes de esos, los Vision Pro de Apple, traía aquí una ventana de una realidad que no existía y traía la ventana de la realidad. Ay, mi Dice, madre. fíjate esto, dice que él llegaba a su casa y que mientras veía a su mamá cocinar y preguntarle cómo te fue, hijo, qué rollo, sabiendo la mamá lo que pasaba, este vato veía eso, pero al mismo tiempo veía como él yéndole, cortarle la cabeza, echarla al sartén, cocinarla y afilerearla. Pues su mamá pastora, ¿no? La esposa del pastor, pastorado femenino a full. El vato me cuenta, en esta dualidad que él empieza a ver con lo demoníaco, él dice que le dijo al diablo, lo que yo vea lo vas a ver tú y quiero que tú me enseñes el aura o el espíritu de cada persona. Entonces este vato me platica, se llama David, digo, quiero invitarlo a mi canal y estaré mucho si hacemos una tercera parte de esto, porque él se metió todo lo que se puede inhalar, o sea, el vato inhalaba hasta hierba seca. Entonces, orégano y perejil. Dice que llegó con su hermano en la noche y al momento de acuchillarlo por la espalda, porque él escuchaba una voz que le decía: este tipo nos está deteniendo el avance en la casa. Esta casa necesita Pero avanzar. para un poco, papá, que están asustando a los niños en la casa. Imagínate, este live ayer a las 11 de la noche estaba recontrapudrido. El rollo está en que, fíjate, este estado de conciencia alterado, él estaba en un espectro espiritual brutal. O sea, él mató gente, hizo esto, hizo lo otro, estuvo a punto de matar a su mamá, estuvo a punto de matar a su papá, a su hermano, perdón, su papá terminó por morir por enfermedad, quemó la iglesia de su papá. Él iba a quemar mi iglesia, dice. O sea, él dijo, pastor, él dice que yo iba a quemar la iglesia. El punto a lo que quiero llegar es que fíjate el estado de conciencia hasta dónde se altera. En este caso, en un contexto totalmente demoníaco, tío. Entonces, imagínate un tío así, metiéndose ayahuasca, chupando sapos, imagínate lo que es capaz. No, lamiendo un sapito, no, papá. Si buscas respuestas fáciles y el mundo color pastel, o una men por cada verso, quizás no sea el hotel. Aquí no vendemos bombas ni promesas de cartón, solo abrimos el debate usando el cuchillo y la razón. Apaga el piloto automático
Recuerde que el Señor no mandó dejar de pensar, así que ajuste su cinturón y póngase a escuchar, que este monólogo incómodo ya va a comenzar. Estás escuchando La duda bien servida.